Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Leire, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Como te dije al principio, pues muchos groomers me recomendaron conversar contigo, me contaban muchas anécdotas contigo, así que es una conversación que me hacía mucha ilusión tener. Así que agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí. No, muchas gracias por contar conmigo y bueno, a ver, espero que te hayan hablado bien de mí y sí, hay gente que nos vamos conociendo mucho de campeonatos y eventos y la verdad que hay buen rollo normalmente. Sí, sí, sí. Todas las anécdotas fueron muy, muy buenas y de verdad que todas siempre eh, iban como en ese tono de, mira, en un campeonato me pasó tal cosa y estaba alegre y así, cosas así. Pero todas las anécdotas muy, muy buenas, de Claro, verdad. Que por eso, como te dije, claro. pues me hacía mucha ilusión tener esta conversación contigo, más que todo por ya conocer tu historia y por saber qué hay de todo, detrás de todas esas anécdotas y todas esas vivencias. Y justo eso es lo que quiero hacer, empezar por comenzar por el principio, valga la redundancia, de cómo llegaste al grooming, cómo fue ese momento en el que decidiste, voy a hacerme peluquera canina porque me gusta, porque me apasiona, cómo se llegó. Bueno, yo tenía muy claro que siempre quería trabajar con animales. Ok, Yo nací en México, entonces mi idea era pues llegar a estudiar veterinaria y dedicarme al 100% a animales. Pero con 16 años nos vinimos a España, porque mi padre es español. ok. Y claro, cuando te cambian todo, te rompen toda tu estructura, tu forma de pensar, tu vida entera, Mm, pues tienes que tomar la decisión de estudiar a muerte, porque era estudiar, volver a estudiar todo desde el principio, claro. o buscarte otra cosa mejor que hacer. Entonces, cuando terminé el bachillerato, decidí pues, perseguir un sueño que era trabajar con animales en general y me metí a estudiar un ciclo medio de ganadería. Ok, ok. Entonces, dentro de la ganadería tenían pues animales de compañía, tenían pues todo lo que eran vacas, caballos, todo en general, mecánica, bueno, a mí es que todas Ok, esas cosas me encantan. ok, ok, o sea, tenía un cúmulo de todo, un complemento de todo. Todo, todo, todo. Yo es que cuando vi lo que era estudiar ganadería, dije, yo quiero hacer eso. Y que es por ahí donde Sí, yo quiero ir. sí, sí, sí. Vale, vale. Y de hecho, lo que más bueno, que me confirmó fue que pude hacer las prácticas en Cabárceno, que es bueno, es un zoo, pero es así de semilibertad. Ok. Y pues era estar pues básicamente observando y limpiando a todos los animales, absolutamente a Qué todos. bien, qué bien, qué envidia, qué Entonces, envidia. fueron para mí los 2 años que disfruté de estudiar lo mejor y luego los 3 meses más increíbles de mi vida, que fue estar observando, pero a 1 metro de distancia, todo tipo de animales, leones, cebras, jirafas, elefantes, todo, todo súper cerca. Qué Entonces yo lo bonito. disfruté como una enana. Claro, ¿no? Y se te nota en la mirada, o sea, nada más comentándolo y recordándolo te brillan los ojos. Sí, porque además te van contando cosas que van pasando en el parque de los mismos animales y bueno, y de cómo va la gente a estos sitios y demás, pero sobre todo curiosidades de animales que no te esperas. Como por Ah, ejemplo, claro. dentro de las, digamos, donde duermen los rinocerontes, Ok. tienen un arco para poderlos observar desde arriba, pues que estén bien los animales, que no se hayan hecho heridas, cosas así. Y decían, hay que ir con cuidado, que si el animal está nervioso no te puedes poner sobre esa pasarela. Y dices, ¿cómo que no? Si para eso está, ¿no? Y dice, no, no, porque es que parece que están siempre mirando para abajo, pero cuando levantan el cuerno para arriba, dice, ¿qué te pueden sacar volando? Y dice, pues si eso tiene 2 metros y pico de altura. Y te quedas con una impresión es que son animales que tienen unas capacidades que no somos capaces de verlos a simple vista, Exacto. más que analizándolos, y que a mí, pues todo eso me apasiona. No, amiga, qué increíble. Tú sabes que una de las cosas que a mí, y es primera vez creo que lo voy a contar en un episodio, una de las cosas que yo quisiera hacer en algún momento de mi vida es trabajar en un zoo, más o menos un poco a ese estilo, ¿sabes? Para conocer, no tanto el estilo donde los tienen tan encerraditos y quizás en unas malas condiciones, pero sí, sí me gusta la variedad de los animales y ver ese tipo de animales que no es muy común verlos, ¿sabes? Y de repente veo una Sí, jirafa, un rinoceronte y conocer ese tipo de cosas. Eso siempre me ha llamado la atención.
Sí, 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 pues es increíble cuando realmente vas y con gente que controla, que sabe, que te Claro. empieza simplemente a analizar el movimiento de caminar de la jirafa. Ellos Mm, caminan de dos en dos, entonces te van contando unas historias, unas anécdotas que la verdad que a mí es que eso me maravilla. qué bien, amiga, Entonces, qué privilegio, de verdad. De verdad, qué privilegio sí, haber trabajado en eso. sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, de tema peluquería, Ok, evidentemente teníamos un apartado que eran animales de compañía y daban una pequeña parte de peluquería, muy ok, pequeña, ok. casi nada, en plan cortar las uñas y poco más, Exacto, y cómo muy pasar la básico. máquina, muy Exacto, muy básica. básico. Pero mi madre ya tenía montada una peluquería canina. ¿Vale? Ella había aprendido por su cuenta, ella ya estaba trabajando y demás. Y yo, sin encontrar nada que hacer que me gustase, pues empecé a ayudarla. Claro, Digo, ¿por qué? Porque me gusta esto, porque me gusta pues trabajar con los perros, me gusta ir, pues eso, siempre con animales. Y bueno, pues de ahí una comercial me dijo así como que, oye, ¿por qué no te vienes a hacer un curso de peluquería? Y yo sinceramente pensé, ¿para qué? ¿qué más me van a enseñar? Exacto, sí, sí, sí. Pero dije, bueno, dije, no pierdo nada. Y fui para allí, fui a cerca de, bueno, en Bilbao, fui con Ángel Esteban y me abrió el mundo de la peluquería canina. Me empezó a enseñar pues qué era realmente un corte de estándar, qué arreglos, un arreglo a tijera. A mí me dijo, tráete la tijera que utilizas, y era una tijerita así que cortaba la mitad, ¿no? Lo De esa que si en un arreglo te dura típico. 2 horas, Dices, bueno, es la mía, de esas que si en un arreglo te dura 2 horas, con eso te durabas 4. sí, sí, o ni eso, o sea, era para quitar cuatro pelos que sobresalían. Y sí que mi madre trabajaba un poquito más, pero bueno, pues a su manera, Claro, con todo el claro. amor del mundo. Pero bueno, oye, dije, bueno, no pierdo nada por Por ir. hacer el curso, Exacto. empezar un poco a aprender. Y la verdad que yo era de las típicas que iba a las exposiciones que me quedaba cerca y yo miraba los caniches embobada. Digo, es que qué maravilla, es que qué arreglos, es que yo me encantaba verlos. Digo, guau, es que eso va a ser increíble. Y estaba entonces presentando un caniche gigante en Continental, Uy, en una ok. exposición, y me dijo, ay, ¿quieres venir? Y yo, pues sí, yo voy, Claro. a ver, siempre voy, ¿por qué no voy a ir esta vez? Exacto, sí, sí. Y claro, ya es cuando te empieza a contar pues la historia del Continental o la historia de por qué los perros se arreglan de estas maneras. Y yo era como, "Oh, esto es otro mundo". Esto era precisamente lo que yo estaba viendo cuando hice las Exacto, prácticas en Bárceno de otros animales, ¿no? Y digo, wow, y exacto. tengo la posibilidad de tener los perros que son más, digamos, cercanos, ¿no? Exacto, sí, sí, que puedes tener ya un contacto más directo, que no puedes Claro, verlo, no lo tienes que ver obligatoriamente desde lejos. claro, que los puedes tener en casa y puedes, Exacto. pues eso. Y digo, wow, me encanta. Y bueno, seguí yendo con él poco a poco y la verdad que pues el mundo de la peluquería me encantó, me Qué bien. enamoró. Y de hecho, así llegué a mi primera competición de peluquería canina. Porque un Qué... día me dice, oye, ¿por qué no te presentas a, a un campeonato? Y yo, ¿de qué? Y me dice, de peluquería canina. Y yo, ¿que se compite? ¿Y qué hay que hacer? Así, o sea, en ese plan. Claro, dijiste, tenías, o sea, eras totalmente ignorante de todo el mundo que había detrás del mundo canino. O sea, tu mundo era totalmente comercial. Era de peluquería, sí, porque yo había estado, como me gustaba todo el mundo de los perros, yo había estado estudiando y haciendo varios cursos de Exacto. adiestramiento, Ok. porque yo llevo más de unos 15 años haciendo agility. Ah, ok, ok, qué bien. O Entonces, sea, claro, yo había terminado mis estudios y había empezado pues a hacer cursos de adiestramiento, había hecho o sea, de competición de obediencia, ok. de frisbees, de Sí. agility, de adiestramiento básico, o sea, siempre me había estado moviendo en eso, pero yo la peluquería, yo no sabía que más que era cortar el pelo para mantenerlos higiénicos y Exacto. exposiciones de belleza. Que a Ok. mí las exposiciones personalmente las entiendo, pero a mí no es algo que me atraiga mucho. Las exposiciones de belleza, exactamente. O en general. Exacto. No, las exposiciones de belleza. Ok. Porque yo entiendo que a ti te puede gustar y a mí no.
Sí, 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 totalmente. Es comprensible y es respetable las opiniones, obviamente. Exactamente. Lo que ya no me gusta es que, por ejemplo, le presentas a un perro a un juez y te dicen, uy, es que está muy delgado. Y vas con el mismo juez 15 días más tarde y te dice, ay, está perfecto. Y dices, pues si el perro pesa lo mismo. Claro. Claro, entiendo, entiendo de dónde viene el punto. Sí, sí, lo entiendo, lo Sí, entiendo. entonces, bueno, me gusta verlas, disfruto un montón viendo Exacto. a los perros. A mí no me gusta presentarlos. A mí si me llamas y me dices, Leire, ¿los vienes a arreglar? Yo encantada de la vida, yo voy, porque me encanta arreglar a los perros. Pero presentarlos, bueno, es un poco a gustos. Yo entiendo que Exacto. un criador, por ejemplo, necesita presentar los Exacto. ejemplares que tiene, Claro. ¿vale? Yo no crío, yo tengo a mis perros para competiciones de peluquería y por compañía, porque los adoro, pero no necesito, digamos, Exacto. presentar mis perros en exposición. Es que como que influye mucho la objetividad humana. O sea, como que Sí, el ojo humano influye mucho y puedo pensar, yo soy un poco ignorante en el tema de las competiciones, pero puedo pensar que es como que no son objetivos a la hora de juzgar. sí, hay bastante politiqueo y esto se dice Ok, en general. ok, Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay, para, por ejemplo, hacer tu perro gran campeón de Europa, pues igual necesita llevarlo una persona que sea conocida, porque si Mm, eres vale, alguien que presenta un perro, exacto, simplemente, pues bueno, te pueden dejar en segundo, en tercero, o justo, exacto. pero no, nunca va a ser como, wow, el mejor perro del mundo, hasta que lo Eh, lleve alguien que sabe que también. sabe, exacto, es como que si a lo mejor yo estoy empezando mi criadero, entonces y empiezo como que a meterme en ese mundillo, a lo mejor me cueste avanzar o pasar más en estos escalones, como quien dice, unos escalones ficticios, me cueste más avanzar que quizás alguien que me eche una mano y me ayude. Sí, a ver, yo por ejemplo conozco varios creadores que están empezando y me Mm, lo han dicho en distintas épocas, digamos, que me dicen, oye, sí, pero claro, mi perro es muy bonito, pero lo presento yo y siempre quedo segundo, quedo claro, tercero o no me cuentan. Y he contratado a un handler que ha presentado a mi perro claro, el y ha mismo ido súper perro. bien y han ganado. Mismo perro, exacto. Pero mira, ahora pensándolo en retrospectiva, eso pasa también en el día a día, ¿sabes? Como, y lo llevo un poco a, por ejemplo, el tema de redes sociales. Que a veces andamos, por lo menos yo ahora que estoy con lo del podcast, pues ando como más un poco metido en este tema de redes. Yo siento que cuando tú vas como por libre, como por tu cuenta, ¿sabes? Vas subiendo tus videos, vas promocionándolos y todas esas cosas, como que te cuesta más crecer. Pero si viene alguien que es conocido y te dice, mira, sigan a tal cuenta, ¡pum! La cuenta para arriba, ¿sabes? Sí, eso sí. Me imagino que pasará igual también en el tema de los... Pues más o menos. Ok, Sí, ok. más o menos. Entonces, bueno, yo las entiendo, las respeto, me encantan, pero no me gusta presentar mis perros. Es lo Exacto. único que si tengo un perrazo, pues igual le digo a alguien que me lo presente, pero que no crío tampoco, entonces a mí personalmente no me aporta nada. Exacto, exacto. Entonces, bueno, Sí, no. es cuestiones de gusto, es opiniones, que obviamente todo se respeta. Y igual me he encontrado con muchos groomers que no le gustan en absoluto nada de las competiciones. Ellos se quedan con su peluquería comercial, con su peluquería del día a día, se la disfrutan, se la gozan, pero dicen que el tema de competiciones, a lo mejor van a verlas y todo, pero el tema de competir no es lo de ellos. Me he encontrado varios y también es aceptable. Y también lo entiendo, ¿eh? Exacto. Porque aparte de que es mucho competir, es mucho, te lo digo de Sí, verdad. sí, sí. Mira, justo lo hablaba con Grumer hace poco tiempo porque, y lo he dicho otras veces aquí en los episodios, yo nunca he competido a raíz de que me he como que hablado con varios Groomer que compiten, me han creado esa necesidad de querer competir, más que todo porque se aprende mucho. Muchos han concordado de que el momento que empiezas a competir, empiezas a aprender y tu peluquería el día a día mejora. Aparte de todo lo que hay detrás, el compañerismo, los amigos, creas vínculos. Entonces he dicho, pues voy a intentar competir, pero al enfrentarme a la idea de competir, pues me he dado cuenta de que no es tan fácil como yo pensaba. No. Y requiere mucho esfuerzo, que tienes que prepararte muy bien, aparte el tema de los ejemplares es importante, yo por lo menos no tengo un perro propio, entonces todas esas cosas es muy importante. Sí, sí, a ver, el mundo de la competición es muy bonito porque de verdad que lo adoro y adoro a la gente, adoro el ambiente, me encanta, me encanta, me encanta competir, pero de decir que es muy duro.
Ya, Es me muy duro. imagino. Y yo lo fui aprendiendo poco a poco, poco a poco. Claro, si me estás diciendo que empezaste a competir sin tener ningún tipo de conocimientos y nociones de todo este mundo. Nada, o sea, es que de verdad que yo llevaba, no sé, yo iba una vez a la semana, digamos, a clase, me tiraba todo el día, eran los jueves, Ok, ok. y no llevaba ni 6 meses. O sea, imagínate las clases que había dado. Y de repente me dice Ángel, me dice, oye, ¿por qué no compites? Y yo, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, mira, no te preocupes, tengo cinco perros. Dice, entonces tú cuatro los arreglas las últimas 4 semanas que vienes y el quinto ya es el campeonato. O sea, imagínate, tenía un mes para el Exacto. campeonato. Ok, ok. Y era ¿Eso como, eso es mucho o es poco ahora bajo tu experiencia? no es nada. Es poquitísimo. Eso es que no es nada, vamos, es Ok. para, vamos, a mí me vienen y me dicen, oye, quiero competir en un mes. Espera un momento, vamos a pensar un poco y a ver qué nivel llevas, imagínate. O sea, Exacto, o sea, sí, también depende del nivel. O sea, si eres una persona que ha competido antes y andas como en esa misma onda, vale. Pero si eres una persona vale. principiante, no. Que yo no había cogido bien unas tijeras hasta 6 meses antes. Ok, ok, O ok. sea, así, así. Entonces sí, eso fue, yo digo, bueno, no tengo nada que perder, pues yo voy. Claro. Por la Y experiencia, por entonces, la claro, anécdota, aunque sea. bueno, porque a mí me dicen, ¿quieres? Y digo, sí, luego ya veo si me gusta o no. Así ha sido Ok. casi toda mi vida. Ok, Yo he ok, estado metida ok. en muchas cosas. Ay, mi madre. Ok. Sino, por ejemplo, eh, estuve haciendo un año espeleología de exploración. Y eso fue culpa de mi madre, Ok, pero porque ya un día va, iba yo saliendo de ¿qué, trabajar y qué me es dice, eso? Perdona la ignorancia. es meterme en una cueva que no se conoce, digamos, la salida por el otro lado. Ok. Entonces estar haciendo eso y luego encontrabas igual un agujerito así y te ponías a escarbar para ver si podías pasar. Claro. Imagínate, o sea, es que luego lo pienso y digo, ay, madre mía, ¿cómo podía haber estado metida ahí? Y al final tu madre fue la que te metió en Fue mi eso. madre. Ay, Sí, mío. porque un día salgo de trabajar y me dice mi madre, ¿te ha apuntado en un curso? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, de espeleología. Y digo, bueno, puede sonar interesante. Y me dice, ¿cuándo? Y dice, eran las 10 de la noche. Y me dice, mañana a las 7 de la Ay, mañana. mío. Y Estaba yo, para un completar sábado a las 7 de la mañana. exacto, ni siquiera, mira, la próxima semana, dentro de un mes, ¿no? Al siguiente día a las 7. No, no. Qué Sí, locura. sí. Pues así estuve un año haciendo espeleología porque me encantó y la verdad es precioso, ¿eh? Os recomiendo hacer antes y yo sí, pues Ah, ok. compito. Bueno, por lo menos fue algo que te gustó. O Y sea, por lo menos fue algo que te metiste y tuviste que hacerlo porque ya habías pagado un curso, qué sé yo. O sea, fue algo que te gustó y te disfrutaste. sé disfrutar. Ok, ok. Luego hablamos de lo que es disfrutar Primero vamos a ese crear un campeonato. concepto de lo que No, puedes disfrutar. sí, sí, pues resulta que sí, sí, preparamos un perro Ok, ok. que salió bien, el segundo perro que salió un poco menos bien, Ok, o sea, en vez de bueno, avanzar, no iban sé, para porque a atrás. veces sí, es que a veces se tiene el día de inspiración y a veces no. O sea, y no, y depende también del perro. Las cosas como son. Sí, sí, sí tiene pelo, si no tiene pelo, si se mueve, lo que Mm. sea. Y me acuerdo que hice el cuarto perro y dije, madre mía, qué malo he hecho. Pero no te preocupes que la próxima semana te vas a competir y yo es como, ya, vale, No, no sin tengo problema. satisfacción de ningún perro que hice y voy a competir ahora. El primero estaba bien. Exacto. O sea, pero que es como curioso porque en vez de ir avanzando, ¿sabes? Como que primero te quedará más o menos, el siguiente bien. O sea, el primero fue el mejor. Sí, sí, pero bueno, me he dado cuenta que muchas veces pasa. Sí, 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 Y sí, yo he totalmente. tenido bloqueos de decir, yo ayer hice una pata y me salió bien y hoy no sé por dónde empezar. Sí, es verdad, es Literal, de verdad, decir, por favor, que alguien me diga, es porque estoy verdad. bloqueada.
Me ha pasado también con perritos de repente que son muy frecuentes en la peluquería y de repente un día lo dejas súper bonito y la próxima vez que viene es como, es que hoy no sé, no me quedó tan bonito como la vez pasada, ¿sabes? Y a veces hasta por la foto, de Sí, repente mira, empiezas a buscar, mira, es que esta foto que le tomé hace un mes me quedó más bonito que ahora, ¿sabes? sí, sí, sí. Pues así me pasó, pero en cuestión de un mes. Exacto, Eh, exacto. Y preparándote para Entonces, una competición. claro, pero bueno, que yo no tenía ni idea que era una competición. Claro. Yo dije, bueno, voy a ir a cortarle el pelo a un perro, ya está. Que voy a hacer lo mismo Y que hago todos resulta los que llega días. el... Sí. Y resulta que llega el día de la competición Vale. y nos vamos a Barcelona al Gran Slam Ok, de ok, artero. ok, ok. Y de repente empiezas a ver un autobús que empiezan a bajar chinos, coreanos, venía una chica de Australia y yo empiezo a mirar para todos lados y digo, ¿Dónde ¿pero estoy? esto qué es? ¿Dónde me he Y me metido? dicen, nada, si es el slam de artero, esto es, vamos, súper conocido, si viene la gente de todo el mundo y yo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Claro, claro. Y de hecho me presentaron una que ahora es muy amiga, no la conocía de nada, a Pili, Ok. de Tarragona, que es un amor de persona, y de repente me dice, ¿te quieres ir a tomar un café? Y yo, sí, Sí, vamos, yo necesito sería por la asimilar tarde. todo esto. Yo era aquel día por la tarde y me tomo un café con ella y de repente me dice, ¿estás bien? Y digo, pues la verdad es que no. Y estaba tan nerviosa que me eché a llorar. Claro, Me eché a llorar porque digo, es que no sé qué estoy haciendo aquí. Yo no sé si voy a ser capaz de estar al nivel que están pensando que estoy o no sé, o sea, es que yo no tengo idea. Yo no sé nada de peluquería como para presentarme lo que viene siendo casi un mundial, claro, ¿sabes? Yo lo veía así, entonces yo estaba como súper, súper nerviosa porque ¿qué expectativas tenía de mí o qué expectativas tenía yo misma de mí? claro, Y claro, bueno, tal que iba a competición y descubrí que tengo una suerte de que cuando yo estoy nerviosa, que estoy casi temblando, cuando me centro en algo, se me pasa todo. ok, ok, Entonces me concentré en la peluquería, me concentré en hacer lo que sabía, como sabía, y me puse a trabajar. Y se me olvidó el resto del mundo. qué bien, Y, y entonces fue cuando disfruté un poco. claro, Y bueno, terminé mi perro y se veía bien. Era decente, ok. era decente. También como el Entonces, número bueno, uno que hiciste al principio, el número uno. O sea, podrías decir que sí, que bien, o más o menos parecido. sí, o sea, las líneas me gustaban mucho, pero tenía el miedo a cortar y la dejé pesada la perra. Y era una perrita muy pequeñita, muy pequeñita. Ok, ok, Entonces, entiendo. bueno, o sea, estaba bien perfal. Y bueno, yo lo único que quise fue pues, que los jueces me dijesen que mejorar. Y fue una de las juezas que me dijo, si el arreglo está perfecto, lo único que quítale más pelo. Y yo, pues muchas Ok. gracias. Ya lo he entendido. Oye, me ha gustado esto de competir, ¿eh? Y además que te digan que te has equivocado. Esto me gusta. Se agradece el consejo. Sí. Y así empecé a competir. Pues mira, qué buena Vale. historia, de verdad, me gustó muchísimo la historia. Y más porque siento que a pesar de todo, o sea, a pesar de que te sentiste, o sea, al principio sentí que era arriesgado, pero vamos para adelante. Y después es como que aunque te diste cuenta de dónde te estabas metiendo, o sea, como que "Uf, esto es más grande de lo que yo pensaba", no te echaste para atrás. Es como, bueno, ya estoy aquí, vamos a solventar, vamos a Que ya estás solucionar. ahí. Exacto. Eso. Y que fuiste pero fuiste con esa mentalidad, ¿sabes? Quizás a lo mejor otra persona se hubiese metido más como en el mood de yo no lo voy a hacer bien, mira toda esta cantidad de gente que hay aquí. No, tú fuiste como, mira, bueno, lo voy a hacer, me voy a concentrar y aprendiste algo de ti misma, de que cuando te concentras, pues todos los nervios pasan y creo que eso es un mensaje muy bonito para las personas que nos oyen porque me parece que es totalmente real, o sea, cuando estamos nerviosos y nos centramos en alguna cosa, puede ser que lo demás, no es que va a desaparecer, pero por el momento dejas de prestarle atención. Sí, que te olvides de que los demás están ahí.
Es, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que dice, no, es que a mí me da mucha cosa competir porque la gente me está mirando. Mm, Y le digo, es que ahí cometes un error porque la gente sí te está mirando, pero te está mirando a ti y a 50, 60 personas más. exacto, exactamente. Entonces no te tienes que sentir presionado porque te estén mirando. Exacto, sí. Entonces, es un poco eso, o sea, es como, creo que hay que arriesgarse, y ya, creo que eso, ese es el punto. Es como, vale, tienes miedo, sí, puede ser, da nervio, y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida. Hay cosas en la vida donde nos dan nervio, donde nos da temor, pero intentar de que ese temor no nos frene, sino que nos ayude a impulsarlo. Sí, eso es. Lo único que sí que es verdad que, mm, por ejemplo, ahora que estoy dando clases, que estoy enseñando a la gente a competir, cuando me vienen y me dicen, yo quiero competir en un slam de artero, le digo, perfecto, pero tranquilidad. Lo Claro. primero es, yo y por experiencia propia, te recomiendo que no sea tu primer campeonato, Exacto, ¿vale? exacto. ¿Por qué? Porque para mí el slam de artero es un campeonato, es maravilloso. Además te lo hacen todo tan, tan rimbombante, con tanta música, con tanta tensión, con tanto... Te hacen vivirlo, es que realmente te Exacto. hacen vivirlo. Entonces, si tú sabes cómo eres y te sabes controlar los nervios y sabes centrarte en un ambiente así, tira para adelante, disfrútalo. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente nunca ha competido. Es que hay gente que Mm, nunca ha competido en absolutamente nada, sí. ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a gestionar tú los nervios? Mm, ¿Qué quieres? ¿Tener una buena experiencia o quieres tener una experiencia que digas, jo, es que no me ha gustado porque lo he pasado mal? mm, Porque también conozco gente que le ha pasado. claro. Entonces, yo te recomiendo, primero, prepárate, ya cuando te sientas preparado de hacer un arreglo, no te digo que sea el mejor arreglo del mundo, porque lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero que sea un arreglo decente, que digas, puedo presentar un trabajo. Vete a un campeonato pequeño, no que no Exacto. sea internacional como estos. Y cuando ya sientas cómo trabajas, cómo controlas esos nervios, cómo te puedes concentrar o no concentrar y cuáles son tus defectos a la hora de competir, no solo en el arreglo, sino en ti, entonces vete ya a un slam. Porque es que el slam te va a poner los pelos de punta. El slam, yo he notado taquicardias cuando te empieza la cuenta atrás de pum, 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 porque te pones súper nervioso. Es el Claro. ambiente lo que te tensa tanto. Y que ves a un lado a un chino, que además es que todo el mundo decimos, es que los chinos trabajan maravilloso, con unos perrazos increíbles. Es verdad. Entonces, cuando ves a un chino, a un italiano, a un francés, que además es que dices, es que sé que todos trabajan muy bien Claro. y yo no me siento tan preparada. Entonces es cuando uno lo pasa mal. Claro, Por eso empieza, siempre empieza recomiendo. las comparaciones, ¿sabes? Y Claro, de repente a lo mejor ves a tu perro y dices, pero es que el mío no está tan compensado como ese. Y entonces a lo mejor quieres arreglarlo y entiendo dónde o en viene. el prejuicio que dices, es que yo traigo muchísimo pelo y ellos no traen tanto. Entonces Exacto. yo voy como ya en desventaja y esto afecta mucho, ¿eh? Sí, sí, tienes toda la razón, es verdad. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero ahora que lo dices me hace pensar en la realidad. O sea, la cabeza tiene mucho que ver en nuestro nivel general de vida, ¿sabes? En O sea, todo. en tema de competición, pues eso, o sea, te puede afectar el mismo tiempo atrás, eso que comentaste de me están viendo las personas, quizás me están jugando por detrás, ver otro groomer y pensar de que lo está haciendo mejor que tú. Es verdad, o sea, tienes mucho que ver y ese consejo de que empezar por algo pequeño también me parece que es totalmente acertado y creo que a lo mejor incluso hasta a nivel de peluquería es un consejo totalmente válido. O sea, no quieras de repente empezar a hacer un caniche gigante, ¿sabes? Por poner un Sí. caso, empieza por un toy, ¿sabes? Empieza por uno pequeño y ahí puedes ir subiendo. Creo que en ese sentido también es aplicable ese consejo. Sí, no, a ver, a la hora de competir sí que se tendría que tener en cuenta muchas cosas, muchas. Porque, por ejemplo, no es tanto el hecho de que si por ejemplo, un caniche toy es más fácil que un gigante, te diría que no. Mm, ok, Tiene su dificultad el toy y tiene su dificultad el gigante. claro, claro. Pero tienes que estar dispuesto a que un campeonato,
no es el día del campeonato, Claro. ¿vale? Mm, Un campeonato es desde que dices voy a competir, voy a elegir el arreglo con el que me voy a presentar y voy a mantener a mi perro o al perro de, porque igual te lo prestan o te lo dejan, de lo que sea, hasta el día del campeonato. claro, ¿Vale? la preparación. El día del campeonato es el día del disfrute, ¿vale? Mm. Yo tengo 7 perros en pelo en mi casa. 7. 4 caniches, un fox, un Bedlington y un Kerry, Uf, ¿vale? O sea, tengo una mezcla totalmente. que Una me puedo locura. tirar todo el día bañando perros y míos. ¿Cómo le haces el mantenimiento? Perdona que me salga un poquito del tema. ¿Qué día utilizas? ¿Cómo haces para hacer el mantenimiento y para llevarlo? Pues básicamente me llevo entre 1 y 3 perros diarios a mi pelo. Ok, Si llego antes, baño a uno antes. Si me falla un perro, meto uno de mis perros o me quedo más tarde cuando termino de trabajar. claro. Entonces, ¿Cada cuánto tiempo, más o menos? intento irlos rodando y pues eso, bañarlos una vez a la semana y media, Ok. cuando me da la vida. Porque a todos los estás preparando para competir o tienes alguno que sencillamente lo tienes como compañía y ya. Eh, hasta hace un mes y medio tenía todos para competir. Y ahora tengo para competir 6 de 7. Acabo de jubilar a uno nada más. Dice, mira, ya, por lo menos uno, quitarme por lo menos uno. Sí, además es que me lleva mucho trabajo porque era el único que tenía en Continental. Ah, claro. Entonces, Claro, bueno, sigue con su pelo largo porque voy a hacer algo que ¿tienes no voy algo a contar. planeado? No, no te Sí, preocupes, no te preocupes. No queremos no lo voy a contar revelar. hasta que lo publique. Ok, que no queremos revelar. Igual este episodio va a tardar un poquito en salir. Sí, no sé No cómo. importa. Pero igual, ya lo verán en sus redes. Vayan a sus redes y No, lo verán. no sé si como pronto lo haré para octubre. O sea, como Ah, ok. pronto. No, no, no. Seguro Ah. saldrá antes, seguro saldrá antes. Sí, sí, sí. O Así que sea, no hay, no. no hay miedo. Si tienen la curiosidad, esperen ahí y vayan a las redes de Leire. Eso. Ahora, Pues amiga, sí. algo que quería hablar y quería comentar, ya que estamos un poco en la onda de las competencias, es el tema de la mundial. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se vivió? O sea, desde el momento en que hicieron la invitación, hasta el momento de prepararte, ya cuando tienen el trofeo. O sea, cuéntame un poquito cómo fue la experiencia. Ah, Ok, muy ok. intensa, muy intensa, demasiado. Me imagino, porque si me comentas que un slam tiene más o menos esa intensidad, ya no me quiero imaginar una mundial. Sí, no, yo creo que ha sido el mejor y el peor día de mi vida, de verdad. Bueno, todo empieza, pues básicamente año y medio antes del Mundial, Ujú. una cosa así, cuando te dicen, oye, que se abren las inscripciones, el que quiera participar, pues que se apunte. Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Como siempre. ¿Yo ¿Y por qué por qué no? no? Para esto, la Fox, yo tengo una Fox que tiene ahora mismo unos 3 años Ok. y fue cuando yo empecé a hacer algo de stripping, así algo comercial, pero nunca de competición de campeonato. Entonces, bueno, pues poco a poco me fui preparando, sin tener mucha idea, ¿vale? O sea, tenía idea de lo que era la peluquería en general, pero no de lo que es un stripping de campeonato. Y resulta que el creador de la Fox, Viruchín, es de León, Ujú. tiene también Leylands. Y el Leyland que tiene es maravilloso. Además es una estatua, se porta súper bien y tenía la oportunidad pues, de llevármelo a competiciones y demás. Y dije, Qué bueno, bien. para eso, bueno, la mayoría de la gente me conoce porque soy la loca que se presenta en mínimo, mínimo, mínimo 2 categorías, si no es que 3 o 4. O sea, estoy todo el día compitiendo. Y bueno, pues yo me apunté realmente en 3 categorías, como posibilidad de entrar al mundial, en tijera, en caniche y en stripping. Ok. Digo, pues ya que estoy, ¿no? Exacto, sí. Ya que voy a ir, pues bueno, mira, tengo la oportunidad de una u otra. Exactamente. Cosa que yo empecé con los caniches, pues mi caniche tiene 9 años, pues hace 8 años que empecé pues, a competir con mis caniches y demás.
y mi primera categoría a la que subí a Champion fue en caniches. Luego me hice de un Burlington, que es con la segunda categoría que subí a Champions. Entonces, Ok. bueno, dije, bueno, mis fuertes son caniche y tijera. Exacto, sí, sí, Tengo sí. ahí, bueno, pero bueno, voy Claro, eso es otra cosa que a raíz de que me imagino de que empiezas a competir, vas viendo eso, tus fuertes, en qué me destaco más, o sea, qué se me da. Y yo creo que al peluquero comercial también le pasa eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que yo soy más de pelo rizo, de caniche, de ese tipo de pelo más rizado. Y tengo una compañera de que es más de pelo liso. ¿Sabes? Entonces como que ya uno empieza a destacar cuando a medida que va adquiriendo experiencia, empieza a destacar entre un manto u otro. sí, sí, y las técnicas y todo, o sea, realmente es tan amplio el mundo de la peluquería Sí. que siempre tendemos a una cosa u otra. Mm. Yo soy la loca que me gusta todo. Que te Y, gusta hacer de todo un poco. y es que últimamente estoy compitiendo en España y le estoy haciendo cockers, que todo el mundo odia los cockers. Sí, Pues tengo una amiga, me uno a ese odio. pues tengo una amiga que la adoro, Alexandra Fries, Ok, que es una amante de los cockers y gracias a ella me he metido también a competir en cocker y la verdad que me gusta, sí, me qué gusta. bien. Ahora, una pregunta curiosa sobre los cockers. Solamente simple curiosidad que se me ocurrió. ¿Hay alguna técnica para que se sequen un poco más rápido? No. No, son así y ya. Ok, No, ok. la verdad que depende de la cosmética. Hay cosmética que sí que ayuda a secar, ¿eh? Se nota. Ah, ok. Cuando tú utilizas una cosmética que te dicen, es de secado rápido, sí que se nota en un Se cocker. En un nota, cocker se sí nota. que se nota un montón. Ok, ok, ok. Es Eso que sí. es una de las cosas que más he oído de por qué la gente odia los cockers. El tema del secado. Pues sí, no sé. Yo es que la verdad que, como, a ver, yo trabajo con mi madre y mi madre, que es una bendita y tiene una paciencia infinita, se dedica básicamente a bañarme y secarme los perros. Ella me los prepara y yo les hago Claro, todo lo que es el amiga. corte y tal. Tú disfrutas de eso, del momento, de la Sí, peluquería. bueno, yo te diría a día de hoy, si me dices, Leire, ¿tú quieres bañar y secar y yo corto? Te digo, venga, va, cambiamos. Claro, claro, claro. Porque al final la rutina es lo que cansa. Y a mí, por ejemplo, Obviamente. me dices, bañar y secar un cocker, a mí no me pesa. Ok. Siempre y cuando no tenga nudos, ¿eh? Ojo. Bueno, He bueno, pero tenido, yo creo que eso se puede extender a cualquier raza. O sea, siempre y cuando no tenga nudo la sí, raza, es que quitar nudo es engorroso y claro. aparte porque como el perrito la pasa mal, porque por mucho que lo hagas con cuidado, algo tiras un poquito. Y el Yo, perrito la pasa mal, entonces. yo se lo digo a los clientes. mm, Digo, ni tú ni yo sufrimos, el que sufre es el perro. total. Digo, ahí, tú sabrás lo que quieres hacer. No, y de eso ahora, y bueno, me he unido un poquito, se ha hecho como medio una campaña, pero oculta, porque no es nadie que vaya con la delantera al tema, pero sí he visto que varios groomers como que se han unido para el tema de los nudos, ¿sabes? Y los han comentado y han hablado, incluso en el episodio hemos hablado un poco acerca de eso, el tema nudo. Y con esto no hablo del típico nudito que se hace abajo de la axila o el típico nudito que se hace por fricción porque se acuesta mucho de un lado, que son nudos No. básicos y se entiende de que hayan allí. Es ese tipo de nudos donde tienes que darle carda, 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 carda y aplicar producto para que puedas deshacer el nudo. Sí, a ver, que yo sinceramente, yo le digo a la gente que todo el mundo lo tiene como tema tabú, el cortanudos. Mm, O sea, yo lo uso y lo digo así tan claro y tan llano. Yo claro, uso el cortanudos. Yo lo que no voy a hacer es machacar al perro claro, porque viene fatal. ¿Para qué? Para que diga, ay, es que me encanta cómo lo dejas y tal. Y dentro de 3 meses te viene igual. lo mismo. Pues yo les digo, mira, lo siento tanto. Le digo, tenía tantos nudos que es que le ha quedado tan poquito pelo en las patas. Le digo, mira cómo se va. Le digo, Mm, es que claro, yo no voy a hacer sufrir al perro. claro. Entonces yo cojo cortanudos, yo lo siento en el alma, yo paso el cortanudos y si se va con 4 pelos largos y el dueño es feliz, ahí se va, no va rapado, ¿no? Pues Mm, vea, ahí ya lo está. tiene. Yo siento que el tema de desenredo tiene que venir con un plan de mantenimiento detrás. O sea, no es desenredar y bueno, tráelo otra vez dentro de 6 meses a desenredar otra vez. No, te lo No, desenredo hoy, pero tienes que traérmelo por lo menos una vez al mes, depende del tamaño de que lo hayas dejado, para su mantenimiento. Así no quieras cortarle, pero por lo menos para bañar y secar. para bañar.
Pero a ver, que hay gente que no lo entiende y como ellos ni lo ven, ni lo sufren, ni lo padecen, Mm, simplemente es como que, ay, sí, toma, te he pagado y ya está, me exacto. voy y otra vez dentro de 3 meses vuelvo igual Mm, porque pues es que lo sí. haces igual. Mm, Yo he aprendido de que dices, que tú lo quieres con pelo largo, pero te viene el perro con las orejas, que es un nudo, que además con lo sensibles que son, que a veces sangran. ay, sí. Le En digo, la mira, yo, puntita, sí. exactamente, yo más de un perro he cogido, le he rapado las orejitas y le he dicho, mira, esta es la oreja de tu perro. Mm, Pero, y le digo, claro, le digo, es que eso no se puede. Le digo, ¿qué quieres? Te voy a entregar la oreja sangrando por el pobre perro, ¿qué no, no. necesidad tiene? Y Sí. entonces la gente ya viene y dice, ay, le he cepillado las orejas para que me las dejes más larguitas. Ah, ¿ves? Aprendieron. Como si no aprendes por el dinero, aprendes por quitarte los nudos. Sí, sí, sí. Que No, así. y a lo mejor llevarlos a, mira, si vemos que a nosotros nos ha pasado mucho en la peluquería, de repente quieres tener un largo de pelo que no va de acuerdo con tu necesidad, o sea, que no puedes mantener, o sea, para ser Exacto. honesto. Porque de repente lo sacas a pasear por jardines, por bosques, y entonces viene el pelo todo lleno de ramitas y de cosas y de nudos. Entonces, mira, vamos a dártelo a una altura que para ti sea cómoda. No te vamos a ropar el perro, pero tampoco te lo vamos a dejar largo que quieres. Vamos a jugar como entre ese equilibrio. Exactamente. Y yo, por ejemplo, el último caso así que fue un poco, mm, digamos, llamativo por tema de largo, era una señora que me traía un tissue de estos, pero estos tissues que tienen una lana increíble, Sí. que además es que dices, ostras, la verdad que el perro venía con los típicos nuditos de roce del Ujú. collar o del arnés, de tal, pero es que el perro venía perfecto. Y me decía, es que le cepillo todos los días por la mañana y por la noche, porque es que mira cómo está, es que claro, me lleva tantísimo tiempo y tanto trabajo. Y yo le pregunté, le digo, ¿pero has pensado en cortarle el pelo al perro y llevarlo más corto? Y me dice, es que no lo quiero tan corto. Y le digo, vale, pero es que del rapado a lo que tienes hay mucha diferencia. Exacto. O sea, hay gente que piensa que llevarlo corto es raparle el perro. A ver, lo que pasa es que hay muchas peluquerías que por También. desgracia tú llevas al perro y te lo entregan como te lo entregan. Sí, sí, también lo he visto, lo he visto. Mm. Entonces Incluso yo nos han venido clientes de que no me lo vayas a cortar y tal, porque lo llevé a no sé dónde, le dije que me lo dejaran un poco más pequeño y me lo raparon. claro. Lo he visto, sí. Entonces, y yo, por ejemplo, en el pueblo en el que estoy, pues sé que no es el mejor sitio para llevar al perro a cualquier peluquería. Ok, ok, ok. Entonces, claro, esta mujer tenía mucho miedo de que le cortasen el perro y que se lo dejaran, como quien dice, a piel. Y Mm, le dije, ya sé que te gusta el pelo largo, pero ¿puedo hacerte un arreglo y confías en mí que te va a gustar? Y la veía así como, bueno, vale, pero no me lo dejes muy corto, por favor, tal. Le pasé, creo que unas 22 milímetros, para que te ok, hagas una idea, que sí, sí. larguito, Que es un largo aceptable, se puede mantener. exactamente. Sí, sí. Y se lo dejé así con su carita redonda, sus orejitas más largas, todo pomposo, pomposo, porque además tenía un pelo increíble. Y cuando viene la señora, te lo juro que casi se me echa a llorar de lo bonito que estaba el perro. Qué bonito, qué Y bonito. cuando viene la segunda vez, dice, ay, no, mira, como me lo dejaste, pero igual un poquito más cortito también. Ah, ok, Y le digo, ok. vale, vale. Le digo, pero es que la idea de los arreglos comerciales, y se lo digo a todos mis clientes, le digo, es que el perro esté bonito, Ujú, que esté cómodo, y le digo, y que tú no sufras su mantenimiento. sí. Digo, porque si no pasas de adorar a tu perro a sufrirlo y no quererlo por el mantenimiento, porque dices, joder, es que el perro me da un trabajo, joder, es que el perro siempre me está dando mucho trabajo. Le digo, entonces el chiste es que no sufráis al perro. Sí, Y se me queda, no, sí, 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 vale, vale, perfecto, es que me encanta porque no sé qué. sí. Pero eso, Yo- encontrar la medida. Es eso, es el equilibrio. Incluso yo se lo he dicho varias veces a los clientes cuando de repente viene el típico cliente que siempre lo deja largo y lo mantiene y tal, y de repente dices, mira, déjamelo un poco más corto. Pero claro, nunca sabes a ciencia cierta qué tan corto lo quiere. Entonces ellos empiezan con los dedos así, así, así. Entonces yo siempre les digo, mira, esto va a ser una toma de contacto. O sea, yo te lo voy a hacer como creo que tú me estás explicando que lo quieres, y ya para la siguiente vez tú me dices, no, mira, lo quiero más corto, más largo y tal. Y casi siempre damos como les gusta, ¿sabes? Como se lo dejamos. Sí, Pero hay uno que otro que dice, no, mira, para la próxima es típico, déjamelo más corto o no, mira, vamos a dejarlo un poquito más largo. Pero es eso, es ese equilibrio que tenemos que tener con los clientes de saber qué es lo que quieren y llegar a ese punto conciso. Pero creo que eso se hace con el tiempo, ¿sabes? No es como en la primera. A veces sí,
pero a medida que va pasando el tiempo es que tú llegas a saber qué es lo que quiere el cliente en realidad y cómo son sus necesidades, cuando obviamente lo conoce. Sí, sobre todo es ir como entendiendo un poco la mentalidad de la gente, A porque mí. al final eso es lo que tienes que ir buscando tú a ver, porque claro, es que te vienen y te dicen, córtamelo cortito, pero no tanto. Ujú. Y dices, ahí ya empezamos. ¿Cuánto es cortito y cuánto es no tanto? No, y los típicos de, no, como tú quieras, córtamelo como tú quieras. Yo siempre se los digo, o sea, me gusta ese nivel de confianza, pero ya va, ¿cómo te gusta verlo? ¿Largo o corto? Porque a lo mejor como yo quiera y siento que corto te queda mejor, pero a ti te gusta más largo. Entonces, vale, yo lo voy a hacer a mi estilo, pero más o menos dime el tamaño que te gusta. Sí, yo eso también se lo digo a la gente, pero sobre todo es como normalmente tengo alguno de mis perros por ahí. Ok. Le digo, mira, a mí me encanta el pelo largo, me encanta que tengan volúmenes, me encantan que... El pelo largo. Le Mm, digo, y aquí ves a mis perros. Le digo, esto es lo que a mí me gusta. Le digo, pero creo que es demasiado trabajo para ti. ¿Qué tan largo te gustaría el pelo? exacto. ¿Sabes? Entonces ya la gente se me queda mirando como diciendo, es que no tengo ni idea, pero bueno, pues yo creo que más o menos así estaría bien. Hecho, perfecto, ya está, ya Listo. me has dicho todo. Ya ahí viene la magia de lo que nosotros podemos hacer y dejárselo bonito. Sí, sí, hay que saber leer ahí entre líneas, que es lo Es así, complicado. eso es parte también de la peluquería, ¿sabes? El tema Sí, de atención al cliente y descifrar qué es lo que quiere el cliente y las necesidades creo que es una parte fundamental de la peluquería. sí, sí. Ahora, Leire, nos salimos un poquito de la anécdota de la mundial, pero bueno, estás, La retomamos. exacto. Creo que lo último que recuerdo que me habías hablado era que te ibas a presentar a tres categorías. Me presenté en tres categorías para el Ok, Mundial. Digo, bueno, si no tengo oportunidad en una, tengo en otra, y si no, pues oye, si no, no llegamos a clasificar, no pasa nada. O claro. sea, todo es la vida como es. Exacto, sí, sí. Y resulta que el Mundial fue en septiembre y, si no me equivoco, el Campeonato de España de ese año fue en mayo. Mayo, abril, mayo, por ahí. Ok, Entonces es cuando realmente se hace el último campeonato puntuable y ya se dice quién es el equipo a presentar. ok. Y yo me presenté con tres perros, con las tres categorías con las que estaba apuntada para el Mundial. Eh, Creo recordar que clasifiqué en las tres, sí, en las tres clasifiqué, pero claro, las puntuaciones, aunque más o menos se van sabiendo, tampoco las tenía muy claras. Ok. Porque dije, si yo quiero optar al Mundial, tengo que ir a todos los campeonatos puntuables. Y ese año hicieron un campeonato puntuable en Rumanía. Ok. Y entonces le dije a mi madre y a mi novio, les digo, ¿queréis conocer Rumanía? Vámonos. Vénganse conmigo. Pues me llevé una de mis caniches hasta Rumanía y alquilé un perro para stripping, que eso es otra historia, el alquiler de perros. Y nos Me fuimos hasta gustaría Rumanía. conocerla, quizá en otro episodio, pero me gustaría conocer esa historia. Pues tendremos que repetir episodio para el alquiler de perros. Me gusta, me gusta. Lo tomo para un próximo episodio. Hecho, cuando quiera. Ok, ok. Y sí, la verdad que me fui a todos los campeonatos puntuables porque sabía yo que pues había bastante competición para clasificarnos y yo necesitaba sacar aunque sea el mínimo punto posible para poder clasificar. Claro. Entonces me fui hasta Rumanía a competir. Y cuando llega pues el final del Campeonato de España, que en aquel momento de repente dicen, bueno, y ahora vamos a nombrar el equipo que va a representar al Mundial. Y en eso sí, confirman que ya o sea, que gané en la Exacto. categoría de stripping, que digo, es la que menos controlo, Exacto, ¿vale? sí. Porque es la que menos tiempo llevo y me hizo mucha ilusión, además con un equipazo, que Totalmente. digo, que creo que va a ser muy, muy interesante este campeonato, ¿no? Y dije, guay, seguro voy a ir con el Leyland porque creo que es bastante bonito el perro y está fácil de trabajar, estructurado, todo. Buah. Digo, guau, Ya. estaba yo súper emocionada. Dice, lo tengo listo, ya todo bien. Ya lo tengo todo, estaba muy nerviosa, muy emocionada, pero digo, bueno, queda tiempo, queda tiempo. Mm. Y durante este Estamos tiempo, hablando, perdón que te interrumpa, de un año y medio antes de que fuera la competencia donde ibas, a la mundial donde ibas.
No, un año y medio que empezamos a competir y Ok, justo 6 meses antes, creo que es, en mayo, abril-mayo, que es el Campeonato de España, fue cuando dijeron los que ok, íbamos al campeonato, ok. Esto ¿vale? más o menos para situarnos en tiempo. En tiempo. Entonces, de ahí hasta septiembre dices, ¡buah! Queda mucho Claro, tiempo. tengo tiempo para No hay manera. prepararme, para pulir la técnica. Y durante todo el año, en los campeonatos a los que íbamos, me iban preguntando, ¿y qué? ¿Nerviosa por el mundial? Y digo, pues no, la verdad que no, como todavía queda tiempo, y como todavía queda tiempo, pues 2 meses antes del mundial, que dices, tengo que preparar a mi perro ya. Exacto. Estaba con el criador y recuerdo estar preparando a Leyland y de esas veces que estás arrancando y dices, qué duro, ¿eh? Digo, ¿cómo me tiré 2 horas para arrancar la capa? Ok. Y digo, ¿cómo soy capaz de hacer este trabajo en un campeonato que tengo 2 horas y media para hacer todo el arreglo? Claro, y ahí empezaste como a dudar. No, digo, joder, pero es que muy raro porque además resultaba que yo al arreglar al perro notaba como que estaba más duro de lo normal. Ok, ok. Pues dices, bueno, sí que es verdad que a veces pues el pelo cambia y a Mm. veces el stripping es muy volátil, ¿vale? Sobre todo en Fox y en Leylands es que no sabes qué te va a parecer, Así es todo muy, Sorpréndeme, ¿qué pasa hoy? ¿Qué vamos a hacer muy hoy? tranquilizador, ¿sabes? Sí, sí, ok. Pues resulta que esto habrá sido un sábado y ya me traía al perro para estarle lavando patas, barbas, de mantenimiento, los flats. Y el martes, es que me acuerdo como si fuese ayer, de Mm, repente le toco el cuello al perro y tenía una foliculitis y digo, ay, que me muero. claro. 2 meses antes del campeonato, que vienen siendo las 8 semanas requeridas para el crecimiento del pelo del stripping, el perro tiene una foliculitis. Y le llamo al criador y le digo, me ha pasado esto. Me dice, joder, pues qué raro, nunca le había pasado al perro. Y le digo, ya, pero ¿te acuerdas que te dije que me estaba costando mucho? Y me dice, sí. Le digo, bueno, le voy a tratar la foliculitis, que el perro esté bien y ya luego, pues si me tengo que presentar con la Fox, pues también la llevo preparada, pero Exacto. no es lo mismo. Claro, y no, y primero el bienestar del perrito, obviamente. Sí, 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 por supuesto. Nada, ya le puse, le estuve limpiando, le estuve bañando con su medicación y el perro estaba perfecto, o sea, es que apenas se quejaba, ¿no? Mm, O sea, le tocabas y hacía como que le picaba y ya está, no tenía ok. más, pero sí que le notaba yo la foliculitis. Y era todo justo la línea de la cresta. Claro, Digo, que guau, es como la parte más visible, más. es la capa del perro. Exacto, exacto. Y Entonces, a lo claro, mejor eso, porque la agarraste iniciando, por eso a lo mejor no estaba o sea, no se sentía tanto dolor o tanta molestia. sí, no, porque bueno, si tú descuidas una foliculitis se puede hacer una avería de la de Dios, pero no, se la Mm, vi justo, pues eso, le estaba empezando, pero sí que mm, le veía que le picaba y tal. Digo, bueno, se la curé, todo bien, pero ya te queda la cosa mm. de tengo algo con lo que nunca me había enfrentado 8 semanas antes del Mundial. Claro, ni siquiera decir, mira, tengo 6 meses, pues para que se cure, para yo intentar ver cómo resolvento, por si se me presenta algo, claro. O No, sea que era nervios ya. arriba, a mil. Nada, entonces te preguntaban, ¿tú tranquila? O sea, ¿estás tranquila? Y yo, no, 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 porque ahora, si yo tenía más o menos controlado qué iba a ser, la capa, cómo iba a aparecer, ahora no sé qué iba a salir. Claro, porque tampoco tenías a la Fox tan preparada como para prevenir eso. La tenía preparada, pero al final viene siendo un fox, que todavía es más complicado el pelo, y es una hembra, que te Ah, cambia el tema del celo, ¿no? Mm, exactamente. claro. Entonces la llevaba ahí como en un segundo plano, pero muy, muy segundo plano. Que pero muy Muy, segundo. muy segundo plano. Y entonces era la cuestión de decir, eh, he tenido un problema, pero no sé qué va a aparecer. Bueno, total, que llega el día en que nos vamos para el Mundial. Y claro, evidentemente mis padres dijeron, nosotros queremos ir. Claro. Y también venía a competir mi amiga Axel. Y era como, pues vamos. Y oye, ¿qué tal? No, bien, vamos a dar un poco de turismo, paseo, lo que sea, porque siempre me gusta aprovechar los viajes. Y,
Y compitió primero ella en Rumanía y demás, y todo iba bien. Claro, Hasta porque el... tú ibas a competir individual y también en el equipo, ¿no? No, Ah, ok, pensé que sí. me recomendaron que no. Y Ah, dije, vale, bueno, vale. Solo tiene en todo el el sentido equipo. del mundo. Ok, Sí, sí, solo en el equipo porque dices, a ver, es el primer mundial, sé que voy a estar muy nerviosa y digamos que cansarte, agotarte 2 días antes innecesariamente, pues no valía la pena. Y todo ok, el mundo ok. me dijo, es mejor que te centres solo en el trabajo que vas a hacer. Sí, es entendible. O sea, ahora que lo mencionas, de verdad que es totalmente comprensible. Sí, aunque yo ver un campeonato desde fuera me pongo súper nerviosa, ¿eh? No Pero, estoy acostumbrada a ello. pero nerviosa porque quisieras estar allí o por la emoción de estar. Sí, porque yo, a ver, yo soy una persona que me considero bastante nerviosa, ¿vale? Yo no sé estar quieta sentada en un sitio mirando, no puedo, no puedo, yo Ok, tengo que estar ok. haciendo algo. Entonces, normalmente, pues estoy o preparando perros o bañando o sacando perros o siempre estoy haciendo algo. Entonces, claro, yo estuve durante el campeonato bastante tranquila. Lo bueno es Mm. que convencí a mi amiga de competir en las 4 categorías con Ok, mis perros. ok. Entonces le estaba bañando perros y yo estaba más relajada. Exacto, por lo menos estaba haciendo algo, que te sentías productivo haciendo algo ahí. Sí, porque tú imagínate con todo el estrés y el nervio de lo que es el mundial y que te digan, siéntate en una silla. Mm. Claro, No, yo para no. muchos a lo mejor sería ideal, como bueno, guardo todas mis energías para cuando me toque hacerlo. Pero es verdad que para una persona a lo mejor como tú, que necesita tener ese movimiento, pues obviamente sería una, ¿cómo se dice la palabra? Como una tortura, una tortura. Una tortura. Yo es que yo creo que hubiese terminado sin uñas de estar ahí sentada haciendo nada. O sea, yo me daría un ataque de ansiedad o no sé, porque además sí que es verdad que pues hubo mucha gente que vino del extranjero al mundial y compitió en categorías anteriores, o Ok, sea, en el campeonato. Entonces, pues vas viendo un poco cómo van trabajando. Entonces ya ver eso y tal, pues ya te empieza a ti a dar un poco más de claro, taquicardia. saber quizás a lo que te vas a enfrentar cuando te toque competir a ti, claro, obviamente, obviamente. Claro, entonces, bueno, yo estuve entretenida ahí bañándole perros y preparándole y todo, encantadísima de la vida. A mí eso me encanta. Y y me acuerdo, bueno, nos fuimos a cenar con el equipo justo antes del mundial y demás, y todo muy bien, estábamos bastante como concentrados. Es verdad que había mucha presión porque yo había escuchado comentarios no solo de españoles, sino también de italianos, franceses, mexicanos, que decían como que íbamos dentro del grupo de los favoritos. Claro, Entonces ok. eso ya es decir, uff, qué nervios. Claro, en vez de apaciguar quizás esa calma de, bueno, estamos entre los favoritos, voy a ir. No, es como anexarle más nervios a todo. Es mucha más presión porque además sabes que va a estar muchos ojos sobre ti. Eso, estás como en el ojo del huracán, como que todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar. Y teniendo en cuenta que somos un equipo Mm, y somos 4. claro, Entonces dices, no puede ser que yo la vaya a cagar y que mi equipo no gane por mi por mí. culpa. Claro, claro. O sea que Vale, tenías todas las papeletas para estar con los nervios a mil. total. Y me acuerdo perfectamente esa noche que ya llegó, no, íbamos en autocaravana, ¿vale? Compartía la cama con mi amiga Axel. No me podía dormir, era lo típico de que estás así con los ojos abiertos, súper nerviosa, que dices no sé qué hacer y empiezas a taparte los ojos y cuenta hasta 10, respira profundamente y vuelve ya no hasta 10, hasta 100 y si puedes hasta 1000 y es súper nerviosa a la hora de dormir, que dices, bueno, por fin consigo dormirme, ¿vale? Para eso te dices, a las 6 de la mañana hay que levantarse, ¿vale? Y tú has puesto el despertador, sí, tú también, sí, todos tenemos despertador Que puesto, sí, nadie se nadie quede se vaya a quedar dormido, por dormido. favor. Y recuerdo estar completamente dormida y estar temblando, temblando de los nervios. Claro, el subconsciente ahí haciendo de la suya. Nada más que yo le doy mucho a Coco. Mm. Y me acuerdo, estaba temblando. Y nada más recuerdo haber sentido la mano de Axel que me coge una mano y me dice, respira. Y en ese momento hacer como, ¡ah! Como que por fin me entró el aire. Y me Claro. dice, y ahora duérmete. Y yo así como que, y Ok. volver a querer.
liberar toda esa energía que tenía ahí acumulada. Pues si tenía el despertador a las 6 de la mañana, a las 5 ya me estaba levantando. Claro, claro. O sea, del Es que estrés, de los trenes. Sí, 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 sí. Yo no, completamente. no lo he vivido a un nivel como el que me lo comentas, de algo quizás tan importante, pero sí, obviamente, a veces he tenido problemas y todas esas cosas. Es como que la cabeza no para y te levantas más antes y todas esas cosas. O sea, lo he vivido no a tu escala, pero puedo entender un poco el sentimiento. Sí, sí, sí. Y, y eso a las 5 de la mañana me pongo en pie, que si saca el perro, que haga cacas, que haga pis, que esté tranquilo el perro me miraba como diciendo a dónde vamos a las 5 de la mañana. Esto no es lo común. Te empiezan a decir, ¿quieres desayunar? Tienes un nudo en la tripa, ¿qué voy a desayunar yo a las 6 de la mañana? Pero tengo que Claro. comer algo porque competí en el primer horario. Digo, no puedo ir sin desayunar porque luego me va a dar un bajón. Pues come algo, pero es que no me entra. Lo típico Mm, del estrés. Como había el desfile y todo esto, Axel me bañó al perro, me lo preparó, todo estaba así como bien y estaba súper, 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 súper nerviosa. Muy, muy, muy nerviosa. Entonces era como, bueno, solo queda concentrarse, ¿vale? Y cuando ya te dicen, pueden entrar a las mesas, yo llevaba un perro que no sabía lo que iba a aparecer, claro, ¿vale? porque tenías todo lo que venía Por la detrás. foliculitis. Ujú, ya. Llevaba bastante pelo a comparación de los demás y yo siempre hago una pequeña prueba de ver cómo está el perro y la verdad que el perro iba bastante bien, Ok. ¿vale? Dije, creo que puedo hacer un buen trabajo. Y yo solo recuerdo que se me acercó la competidora de Estados Unidos, que también competía con un Leyland, y de repente me viene y me dice, ah, tú también vienes con un Leyland y con mucho pelo. Y yo Sí. solo recuerdo, fíjate cómo estaba yo, que solo recuerdo quedándome, o sea, mirarla a ella y pensar dentro de mí, pero tú no hablabas inglés. Y no sé lo que le contesté. No Uy, tengo ni idea de no. lo que le dije. Pero así como que, algo así como, sí, yo estoy acostumbrada, algo así le habré dicho, Claro, a lo ¿sabes? mejor ella se fue con la impresión de Leire qué odiosa es. Probablemente, pero de verdad que no, es que yo estaba atacadísima de los nervios. Mira, justo lo hablaba con Roberto, no recuerdo su apellido. Ay, García, García, sí. sí, Y él me decía que muchas de las personas lo ven a él serio y todas esas cosas y como que empiezan a asumir cosas que no son al final. Entonces él me decía, es que al final tú estás en un momento de tensión con los perros, compitiendo y de repente se te acerca alguien a decirte algo, a lo mejor tú no estás en tu mejor momento, ¿sabes? Entonces claro. le respondes de alguna manera y ya ellos empiezan a juzgarte por esa respuesta nada más en un momento de tensión. A ver, a mí me ha pasado que yo, como compito en muchas categorías, de decir, me levanto súper temprano a bañar un perro, entro a competir, termino, como algo rápido, igual digo hola a alguien y sigo, o alguien me quiere decir, luego hablamos, que no sé qué impresión puedo dar desde fuera, Exacto. pero que estoy todo el día corriendo. Exacto, sí, sí, sí. Pero Entonces, pero es por el calor del momento, no es porque tú sí, seas así sí. o porque tú quieras responder de esa manera, ¿sabes? No, no, si yo Que todo era lo el punto. contrario. A mí me gusta hablar con la gente y yo soy bastante, me considero bastante abierta y me gusta hablar con todo el mundo. Lo que pasa es que sí, es que es verdad que dices, tengo media hora para comer, ir al baño y terminar de lavar las patas al perro. Mm, Entonces, como corre para allí, corre para allá. Pues claro, no, siempre no. estoy como ocupada. No, y es entendible, o sea, en esos momentos, pues es entendible, totalmente. Y era el punto que quería rescatar de ese momento que te pasó con la competidora. Sí, sí. Pues fue eso, que no supe si me hablaba en inglés o no me hablaba en inglés. A lo Y mejor te yo, habló en inglés y tú entendiste y pensaste que te había hablado en español. no, la cosa es que ella habla español, Ah, ok, porque ok, ok. sí, la sigo y demás, y sé que habla español, entonces sé que me habló en el español, pero lo que no sé es que le contesté, eso ya no lo sé. Ok. Y en ese momento yo lo único que deseaba era que me dijeran, el tiempo empieza ya, Claro, ya estabas porque como en el mood de tengo que hacerlo. yo el peor momento que paso en una competición es desde el momento que pongo al perro en la mesa hasta que me dicen empieza ya. Una vez que empieza y es como, te lo juro, es como que me deshincho, hago y empiezo a Ahora sí. trabajar. Le digo, como le digo a mi amiga, le digo, es como que todos esos nervios se me van a las manos y empiezo pa, 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 y además como que trabajo muy rápido. Qué bien, qué bien.
Pero qué, qué Y es lo bueno, qué que, bueno que eso no te frena, ¿sabes? Porque a lo sí, mejor en otra oportunidad puedes sentirte como que, ¿ahora qué hago? O sea, es como que te sientes en ese momento donde te frenas todo, te bloqueas, que a muchas personas le pasa que los nervios la bloquean o bloquean y no pueden ni siquiera hablar ni expresarse. O sea, que más bien, qué bien que a ti te das por, voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer rápido. sí, sí, no, yo, además es que mucha gente me lo ha comentado, es que tú trabajas muy rápido. Y digo, pues será. Y digo, no lo sé, o sea, yo cuando empiezo sé que me centro y lo hago. Exacto. Entonces sí que me han dicho, es que tú trabajas muy rápido. Y digo, pues creo que sí, creo, porque es lo que yo solo veo lo que yo hago, no sé qué tan... Yo me veo a una velocidad normal, luego me enseñan vídeos y digo, ah, creo que sí que trabajo rápido. Y que sí, sí, de verdad se me va la mano ahí trabajando rápido. Pero bueno, Sí, sí. lo importante es que lo hagas a tu ritmo, que estés cómoda con lo que estás haciendo. Creo que esa es la parte rescatable, de que al final Sí. importa si lo haces rápido o lento o a tu ritmo, pero es hacerlo eso, a tu ritmo, a un ritmo que te sientas cómodo. Es que para mí un campeonato es trabajar a full, pero a Mm, full la primera hora, para luego las hora y media que te quede, poder ir al detalle. ok, a pulir y eso. Sí, Entonces, por ejemplo, yo cuando empiezo, por ejemplo, en tema de stripping, la capa, pues que me ves arrancando y voy pam, 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 súper rápido. ¿Por qué? Porque prefiero ir rápido y que me sobre tiempo a no como he visto pues algunas personas que empiezan tranquilamente y luego la última media hora es como ¡ah! Se me cae el mundo encima porque se te sí, acaba el tiempo. Entonces yo prefiero trabajar la primera hora, yo la primera hora sudo, sudo. Luego ya después voy más tranquila. Pero entonces sí. para mí eso es muy, muy importante. Mm. Mira, mira, ahora que me lo comentas, de verdad que me ha pasado a nivel comercial, obviamente, de que de repente estoy con un perrito y voy como tranquilo, ¿sabes? Como, bueno, voy trabajando y tal. Y de repente ya veo que viene el otro perro y es como, ay Dios, tengo que terminarlo. Es verdad, me ha pasado, me ha pasado. Sí, sí, sí. Pues eso en competición lo prefiero completamente al revés. O sea, nada de distraerte un poco. No, no, no. Primero caña y luego ya Y ya los después, detallitos, ahí ya exacto. respira todo lo que quieras. Y pues eso, empezó el campeonato y yo ya estaba bastante más tranquila porque ya dije, ya está aquí todo. Ya estoy en Y lo ya mío, exacto. cuando ya vi que después de la foliculitis que pasó, el perro quedó precioso porque le salió un pelo nuevo, Mm, brillante, con color, que dices, wow, parece hasta pintado. Y tenía pelo duro en toda la capa, porque muchas veces en el costillar cuesta, pues esta vez tenía perfecta la capa en todo. Digo, yo respiré, que yo creo que no había respirado tan profundo en mi vida, que llevaba 6 meses sin respirar así de esa manera. Pero, literal. pero qué bien o sea, obviamente qué mal que le haya pasado a ese perrito, pero qué bueno que le pasó para que ahora tuvieses ese resultado. Sí, 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 a mí me vino perfecto, porque Exacto. claro, yo podía haber tenido cualquier otro problema y haberme perjudicado, pero a Mm, mí, por desgracia, tuve el problema, por suerte me te benefició. benefició. Exacto, exacto. Entonces, sí que es verdad que, bueno, esta capa la he conseguido más veces sin foliculitis, pero hay que trabajarla pues también con un poquito más de cuidado, lo único, pero vamos que yo sufrí ese momento en el momento en que vi 2 meses antes una foliculitis en el perro Claro. Sí. y por suerte salió todo bien. Qué bien, qué bien. Esa es la parte, me imagino, positiva de todo, de toda la anécdota, de que al final Sí. salió bien. ¿Qué tal, cómo se vivió ese momento donde ya anuncian los ganadores? Coméntame un poco cómo fue ese momento Bueno, de estar allí. lo primero es que cuando termino el trabajo y vi a Enrique de la Morena, que era nuestro coach, y me hace así como diciendo buen trabajo, aparte que respiré, vi a mi compañera Marina, que estaba compitiendo a la vez que yo, con el bichón frisé, y la vi y dije, ¡buah! Literal, pensé, de puta madre. Porque lo veía tan bonito su perro y veía tan bonito mi perro, que dices, a ver, que estamos hablando de un mundial, que esto es una locura. Ujú, Veías muy bonitos todos los perros, pero vi que hizo ella un buen trabajo y hice yo un buen trabajo. exacto. Dije, ¡buah! Listo. Yo, aparte de contenta, orgullosa, más tranquila, dije, esto me da mucha tranquilidad.
sea, ya con Claro, lo que hemos hecho las dos, tenemos un gran camino hecho. exacto. Exacto, Y ya el trabajo, que a lo mejor sentir como que, bueno, que ya no depende de nosotras el ganar o no. O sea, por lo menos hicimos un buen trabajo, nos esforzamos. O sea, como que tu parte del trabajo estaba hecha y bien hecha. exactamente. Mm, Entonces dices, bueno, oye, si hay posibilidades, es con los buenos trabajos que hemos hecho las dos. exacto. Lo que sí me supo mal, entre comillas, era la presión que tenían nuestros compañeros, tanto Israel, España como Tucupita, Claro. ¿vale? Porque dices, vale, es que han hecho un buen trabajo, ahora depende todo de ellos. Entonces ya de por sí teníamos esa presión tan grande durante tanto tiempo y que la gente nos venía y nos decía que pues éramos de los favoritos, que tal, no sé qué. Todavía te cae más presión al decir nuestras compañeras han hecho un buen trabajo, ahora nos toca a Es que es nosotros. como que Y si yo, ustedes se quitaron esa presión y se la dejaron a ellos. O sea, pero anexada la de claro, ellos, a la de la ustedes suya también. y la nuestra. Exacto, sí, sí, sí. Anexada la que ya ellos llevaban, ustedes le dejaron ahora la suya. Sí, sí. Y yo lo que fui, les di un abrazo antes y le dije, disfruta y haz lo que sabes hacer. Porque es lo único, o sea, es lo sabéis hacer, o sea, Mm, nada más es concentraros y hacer lo que realmente os gusta y lo que sabéis hacer. O sea, es que no tienen que hacer nada más, nada extraordinario más que lo que ya saben hacer. Y entonces, bueno, pues ahí estás con los nervios de, jo, voy a ver a uno, voy a ver a otro, buah, qué mal lo estoy pasando, qué nervios, qué tal, qué cual. Atacaos todos, evidentemente. Cuando terminan los trabajos dices, buah, es que están increíbles los claro. dos. Dice, Increíbles. ese cada quien puso su granito de arena para que ganemos. Sí, 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 estaba como todos los astros alineados. Pues ya está, Mm, genial. Y llega el momento en el que dicen, todos los países, por favor, que traigan a todos los perros que nos colocamos. Y empiezas a ver el montonal de perros que había. claro. El nivelón que había. Dices, bueno, pues esto es lo que hay. A ver, a ver qué Y me ya sale. está toda la carne en el asador. Ya es a Exactamente. esperar, ¿no? Y en eso cuando empiezan con los seis, que los dicen como rápido, ¿no? Mm, Y los seis países son... Y de repente, creo que, si no mal recuerdo, fuimos los últimos que nos nombraron. Y era como, ¡ah! ¡Que nos han llamado! Pero ya claro, cuando te empiezan a decir el primero, el segundo, ves que no sale, dices, es que igual nos quedamos fuera, ¿no? Ya te empieza a claro. comer el coco. Y en el momento en que dicen, y España, y es como, ¡ah! Claro, Emoción me total. imagino esa locura. O sea, el sentimiento de estar allí y saber que cada uno aportó lo mejor, la mejor versión de sí mismo y de trabajo y de profesionalismo para lograr ese junte entre el equipo y que diera ese resultado. Me imagino que la sensación, bueno, nada más de pensarlo, pues te debe erizar la piel. Sí, sí. A ver, ya empezando por quedar dentro de los seis primeros de 27 países, si no me equivoco, ya es como, es que me voy contenta. Sí, Que me encantaría quedar primera, por supuesto, pero coño, que son seis de 27. obviamente. O sea, Y ya, era la mayor participación que se había tenido. es Y verdad, quedar sí, dentro de sí. los seis primeros ya era todo un orgullo. Mm. Y ahora quedar Entonces, entre los tres primeros. ya es que aquello ya no tengo palabras para describirlo. Claro, me imagino, me imagino. O sea, eso es ya el vivirlo, el disfrutarlo, además el sentir todo el equipo español, no éramos solo los cuatro o los Exacto, sí, 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 cinco que estábamos. había mucho equipo detrás. Toda la gradería que estaba ahí de España, toda, que había ahí no sé cuántos, si habíamos 30, 40, no sé cuántos españoles había ahí, todos gritando, España! Aquello que dices, coño, y es que además o sea, nos están gritando a nosotros y Mm, todos sientes ese ambiente cálido de que la gente te abraza, de que te da la enhorabuena, que eso es impagable, vamos. totalmente, totalmente. Qué bonito que hayas vivido esa experiencia. Pues llegan tarde, pero felicidades por el reconocimiento. De verdad que me Muchas parece una gracias. historia increíble. Aunque tuve la oportunidad de hablar con José, pero fue antes de la Mundial. Y bueno, con Israel sí tocamos un poquito el tema de la Mundial. Y bueno, me expresó más o menos un poco lo mismo que tú.
Siento Sí, que haber estado allí pues es un privilegio y me encanta que lo hayan vivido de esa manera y lo hayan podido disfrutar. De verdad sí, sí. que siento que es una anécdota que va a durar para toda la vida y van a tener mucho que contarle a todos. Para siempre, vamos, para siempre. Exactamente. Pues mira, Leire, con esa anécdota tan bonita, vamos llegando un poquito al final del episodio, pero siempre me gusta dejar un par de minutos al final para hacer una dinámica que hago con todos los groomers, que es le hago una serie de preguntas, siempre son las mismas, pero las respuestas siempre son diferentes y bueno, dejan muy buenas enseñanzas. Mira, la A ver. primera es, ¿qué consejo que hoy sabes, un consejo que aplicas, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Un consejo que aplique. Exacto, que lo lleves al día a día, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste en la peluquería. Mm, pues no lo sé. Ahí sí que me has pillado un poquito. Eh, realmente creo que lo importante es valorar nuestro trabajo. Ok, me gusta, me gusta. Valorar nuestro trabajo porque la gente a día de hoy sigue pensando que jugamos con los perritos Mm, y lamentándolo mucho. realmente pues no es así. Nuestro trabajo es muy duro, nuestro trabajo es cuesta mucho físicamente sobre todo y psicológicamente, creo que es bastante duro. Ujú, Eh, entonces yo me diría desde un principio que no tenga miedo y que realmente valore lo que es mi trabajo. sí, me gusta ese consejo y creo que en ese sentido, pues, muchos groomers han hecho la labor de realzar lo que es la peluquería canina en realidad y gracias a eso creo que ha tenido la evolución que tiene al momento, ¿sabes? De que se valore un poco más. Sé que quizás falta que se valore un poco más, pero para como era antes, de que era lo común ver una peluquería canina al final de un veterinario y era como más bien Sí, daba a algunos groomers le da vergüenza decir que eran peluqueros caninos porque, bueno, era una profesión que no se valoraba en lo absoluto. A verla como está hoy, creo que ha sido una evolución muy bonita y ha sido gracias a groomers, quizás como tú y como muchos que se han sumado a la labor de darle el valor que tiene la peluquería canina. sí, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, digamos que tenemos más valor porque lo tenemos ahí la oportunidad en pocas palabras, cobrar más, porque es Ujú, para lo que trabajamos. Porque total, sí, sí. una cosa es disfrutar con nuestro trabajo y otra cosa es realmente para qué trabajamos. Mm, Entonces nos da la oportunidad de poder cobrar más, de poder hacer trabajos más bonitos y demás, aunque eh, la forma de pensar de la gente en general sobre los perros ha cambiado mucho. mm. Yo, además, se ve cada vez más. Antes tenías los típicos perros de pueblo que te venían una o dos veces al año Sí, sí, llenos de sí. pulgas, garrapatas, nudos y demás. Los Y que dices, típicos es que perros navideños que venían solo en Navidad. y que dices, es el típico perro que muerde porque nunca lo han tocado, ¿vale? Exactamente, básicamente, A sí. pasarse ahora a un poco todo lo contrario. Los perros muerden porque están súper mimados. Mm, Y el problema que empezamos a tener es que la gente, o sea, a mí me han dejado un perro para cortar las uñas, que dices 10 minutos, y la mujer irse llorando. ay, sí, hoy justo me pasó una con una cliente así que me entrega el perro y obviamente yo tengo el perro en brazos, ella está al frente del perro y el perro se empezó a mover para que quería irse con ella en realidad. Y la mujer era toda nerviosa, ay, pero, o sea, y me da risa porque le pegaba las manitos así como que estaba sufriendo literalmente, o sea, me dio pena porque la veía sufriendo. Yo le decía, mira, de verdad estás más nerviosa tú que el perrito. Te prometo que cuando él Exactamente. entre y ya no te vea, porque obviamente ahorita va a querer irse contigo, él va a estar tranquilo. Y justamente pasó y después lo grabamos para que viera que estaba tranquilo, pero es que la, Claro. la mujer sufrió de verdad al entregarle Sí, el sí, perro. sí. Entonces creo que o sea, sí nos ha beneficiado porque los perros tienen mucho más cuidados, están mucho mejor, en muchas mejores condiciones y demás, pero creo que hay un momento en el que dices, no le pasa nada al perro Mm, y el perro tiene que seguir siendo perro. punto Que importante. yo lo digo, o sea, yo con 7 perros que tengo, mis perros trabajan, pero no quiere decir que trabajan sobre una mesa. Mis perros hacen agility, mis perros utilizan el olfato, Ujú, utilizan la cabeza. Entonces, todo eso es que un perro necesita trabajar, ¿vale? Entonces, es muy importante que un perro camine por la calle. sí.
Lo que no puedes hacer es llevar todo el día el perro aquí O un ay, carrito. es que viene un perro, Sí. es que el coche, es que no, el perro tiene que aprender a Mm, caminar, a sociabilizarse, a utilizar el olfato, sus ojos, él tiene que ser perro, ujú, necesitan ser perro. sí, sí. Entonces creo que nos estamos pasando a un extremo demasiado. Claro, claro. No, no llevamos un equilibrio en ese sentido, es verdad, tienes razón. No, Y qué bueno que lo comentes porque por lo menos yo no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, había visto la evolución de la peluquería canina, pero bueno, lo había visto, pero no lo enfocaba desde ese punto de vista. De verdad que no me había dado cuenta de que de verdad nos estamos yendo para el otro extremo también. sí, sí, a ver, que yo soy la primera y lo digo así, mis perros duermen conmigo, no Mm, todas las noches, pero duermen conmigo, pero también están acostumbrados a dormir en sus jaulas. claro, Que todo el mundo dice, ay, una jaula. A ver, una jaula para mis perros, por ejemplo, es como su habitación, claro, eso ¿vale? espacio. Es su espacio. Mm. Cada uno se va a su sitio, sabe dónde ir, todos duermen tranquilos y seguros. Ya está, no Es tiene que nada de malo dormir en una jaula. yo siento y no lo digo de manera despectiva, espero no lo malinterprete, pero yo siento que a las personas se le olvidan de que son animales, ¿sabes? Y que tienen Sí, que ser animales, sí, que pero no es que podemos lo minimizar. necesitan, ¿eh? Exacto. No es que, a ver, simplemente con el tema de los perros pequeños sobre todo, la mayoría sufre de los dientes, de boca. Mm, Infecciones de boca hemos visto y creo que todos los peluqueros estamos hartos del sí, olor de la boca. sí, totalmente, sí. ¿Por qué se les da comida húmeda, comida blanda o bolitas chiquititas para comer a los perros pequeños? Ay, pobrecitos, es que es muy duro, es que muerden. Sí, pero se nos olvida que lo que no se usa se pierde, Ujú, ¿vale? Y si los perros no utilizan los dientes, los pierden. claro. ¿Cuántos caniches conocemos con 5 años que les falta la mitad de la boca? Sí, los he visto, los he visto. Sobre todo los dientes de adelante, que son como que los más frágiles. Sí, ¿por qué? Porque tienen poco hueso, por lo que sea, Mm, pero si no los usan, los pierden. sí, es verdad. Entonces, mis perros están acostumbrados a comer huesos Mm, y les doy las patitas de pollo a los caniches pequeños y pesan 3 kilos. mm, Entonces, mis perros comen la misma bola, el Kerry que pesa 14 kilos, que el caniche que pesa 3 kilos y medio. La misma bola de pienso. mm, ¿Por qué? Porque me interesa que los caniches muerdan. exacto. Entonces, porque los queramos más, pobrecitos, no les voy a dar un hueso porque es muy duro. No, les estamos haciendo daño Mm, porque no están comiendo sus huesos. sí. Es que el tema de la humanización al final es un daño para el perrito y eso, lamentándolo mucho, muchas personas no lo ven. Sí, yo no lo hablo tanto como humanización porque es un poco mm, ¿Vale? conflictivo, digamos esa Sí, sí, sí. palabra, ¿vale? Pero creo que el perro tiene que seguir siendo perro. Sí, Y yo te voy a enseñar ahora mismo sí. para que veas. Claro que están todos ahí a tu alrededor contigo. Están todos aquí, Sí, míralo. sí. Y están tan tranquilos y te digo, son 7 perros de distintas razas. Ujú, Pero esto, ¿cómo lo consigo? Porque esta tarde hemos estado haciendo agility. ok, Entonces los perros se equilibran, están cansados, todo el exacto, mundo paz, tranquilidad. El sofá, mi casa, tiene que ser paz, tranquilidad. exacto. Sí, sí, sí. No, no verlo como un punto se me fue la palabra. Eh, De explotación, ¿no? No, No no, veas a era trabajar. como, sí, no, quería usar como, lo que pasa es que no es la palabra que quiero usar, pero como un punto de alteración, como que llego a Ah, mi no. casa y es como una Excitación todo. sobreestimulación, No, exacto, como una sobreestimulación de todo, es como llego a mi casa a descansar, a estar con exactamente. calma, o sea, la excitación, la sobreestimulación lo dejo para casa, para la calle, para la Al agility, para los jardín. paseos, exacto, para jugar con otros perros, pero en mi casa voy a descansar, voy a estar tranquilo, voy a disfrutar de la paz. Exactamente. Y, por ejemplo, lo que dices de que recibes al perro que se mueve, que yo hace tiempo que he dejado de recibir perros de brazos de, toma, Mm, no, no, no. Tú me traes a tu perro a la peluquería, le pones su collar, su correa y lo dejas en el suelo, ¿vale? Entonces el perro que se puede poner muy nervioso, sí, déjalo, tranquila. Es normal, porque eso es lo que le has enseñado. Entonces, una vez que el perro, le digo, y yo no me muevo del sitio, que el perro está viendo la puerta, y le digo a la gente, tú tranquila, vete. Cuando el perro vea que te vas, el perro se da media vuelta y entra conmigo. de acuerdo. Y es así.
Y le Sí, digo, sí. y cuando me vienen así, le digo, no, no, no. Le digo, no cojo perros en brazos. Y se me queda mirando como, ¿por qué? Y le digo, porque cuando está en brazos, el perro se siente fuerte y a mí me puede morder. Ujú. Se puede poner nervioso el perro y querer pelear para irse contigo y se me puede caer. Entonces, por seguridad, con su correa y el suelo. Y el perro se queda como, y es verdad que luego se queda mirando a la puerta como diciendo, ostras, se ha ido. Y me miran y le digo, venga, vamos para adentro. Y se da media vuelta y casi como si fuese un perro mío. Sí, yo lo he vivido tal cual como lo dice. Sí, es verdad que eso, a lo mejor a veces lo recibo en brazos, porque hay clientes que de una vez como que te lo tiran y tú como agarras el perro como, bueno, ya va. Pero yo siempre le digo, incluso le digo las mismas palabras. Cuando me lo dan con la correa, me quedo al lado de él y digo, no te preocupes, a lo que tú te vayas, él va a entrar tranquilo. Incluso nosotros tenemos la puerta y al lado, porque por la puerta sí no se ve nada hacia adentro, pero al lado tenemos una ventana. Y le digo, si tú quieres, da la vuelta, te paras en la ventana y ves cómo entra tranquilo. Total. Y la gente se va, de que, bueno, nos vemos, ¿sabes? Con aquel nervio y el perro así todo nervioso. A lo que ellos se van, lo mismo, lo miro, vamos dentro. Te dan la media vuelta y entran contigo. Están tranquilos. Claro, el problema de la gente es que esto se ve cuando ya te metes en el mundo del perro, sobre todo en el mundo de la educación del perro, es que los perros no nos entienden, ¿vale? Mm, Tú puedes coger al perro, por ejemplo, así, el perro estar temblando y le estás diciendo, no, bonito, que no pasa nada, mm, que ya está, que no, no, ya verás, que nada más te van a bañar, que no pasa nada, ¿qué tal? Uy. Y resulta que lo único que le estás diciendo al perro es, muy bien, me encanta que estés histérico, ujú. así es como tienes que estar, Claro. ¿vale? En cambio, lo que se le debería de enseñar a todo el mundo es precisamente que un perro tiene que estar tranquilo y relajado. Mm. Todo el mundo, y es muy fácil decir, vamos a jugar y vamos a saltar y ¡ay, mi perrito! ¡Y ¡ay, qué bonito! Y entonces el Claro, perro es esa como, estimulación. Sí, sí. lo hacemos inconscientes, incluso cuando quieres regañar a un perro, vas y le dices, eso no se hace, porque eso está mal hecho, porque tú no tienes que hacer y el perro está como, No entiendo lo que me estás diciendo, pero tu energía me exactamente, demuestra que es una alegría. que esto está genial, esto Sí. está, ¡wow! Seguimos. Entonces, claro, es todo lo contrario. Yo realmente cuando regaño a mis perros es un no, y es, Como que, ¿se ¿qué acabó? pasó? Un llamado de atención, sí. Exactamente, pero es que no tengo que hacer mucho más. El perro en ese momento ha pillado que esa energía no es la correcta, Mm, ¿vale? En cambio, cuando están así todos tranquilos es cuando estoy todo el rato acariciándoles. ¿Por qué? Porque quiero premiar esta conducta. exacto. Sí, es Entonces, saber qué conductas quieres premiar para que las sigan haciendo. Al final son seres que aprenden por repetición. Entonces, si sí, premias una conducta como esa varias veces, pues él va a entender que esa es la reacción que tiene que tener. claro. Entonces, lo que pasa es que a la gente que está llevando el perro a la peluquería le da pena y Mm, lo que están premiando es ese nerviosismo, esa excitación. claro. Entonces, es todo lo contrario. Yo eso lo intento decir a la gente. Tu perro está nervioso porque tú estás nerviosa, ¿vale? Sí. Porque no pasa nada bonito, que ya verás que Mm, venga enseguida por ti. Todo eso es un nerviosismo que tú lo estás transmitiendo. Ya, pero te lo estoy diciendo que se quede tranquilo. claro, Sí, pero pero en no, el ese lenguaje del perro lenguaje no te lo está entendiendo, ujú, no es igual, ¿vale? sí. Entonces es simplemente decirles, ignóralo. Tú lo vienes, lo dejas y ya está, no ha pasado nada. Al perro no le va a pasar nada. Pero la gente incluso cuando el perro está tan nervioso le quiere dar premios. Ujú, ¿Qué le estás premiando? claro, esa conducta. Exactamente. ¿Estás nervioso? Muy bien, ponte nervioso. Ujú. Eso es lo que ¿Estás yo quiero. histérico? Muy bien, ponte histérico. Eso es lo que se premia cuando Ujú, se tratan a los perros así. Entonces es como, deberíamos enseñarle simplemente a la gente a que deje a los perros lo más tranquilos posible, pero que no los premien ujú, ese nerviosismo. sí, Y, sí. y cuando lo recogen pasa lo mismo. Todo es como, ¡ah, chiquitito! Y el perro, Entonces, ¡wow! Salud por eso. Sí, es verdad. Y es un buen consejo, amiga, de verdad. Gracias por comentarlo. Creo que va a funcionar mucho. La gente tiene que entender estas cosas y creo que como groomer debemos incentivar un poco no, mucho, a ese tipo de conductas a los propietarios, a enseñarlos a cómo debe serlo. sí, encaminarlos a que hay otra manera. Yo, por ejemplo,
Mi novio entró en el mundo del perro básicamente por mí, porque sí había tenido un perro en casa, pero el perro de la familia y demás, pero nunca había tenido 7 perros y Mm, cada uno con un carácter y una conducta diferente, ¿no? Y cuando nos hicimos de la Fox, le dije, bueno, pero es tu perra. Yo no me ok, hago cargo, ¿eh? Es tu perra. ok, ok. Pero claro, yo tengo una manada que lleva pues en equilibrio desde que la tengo. Mm, Y claro, cada vez que entra un perro nuevo, siempre hay un momento de desequilibrio de la manada claro. hasta que nos volvemos a equilibrar. Es completamente normal. Y me acuerdo que me decía mi novio cuando llevábamos como 6 meses con la perra, que me decía, jo, es que es mi perra, y yo le doy de comer y todo, pero te sigue a ti. Y yo le dije, no es que me siga a mí, es que sigue a la manada. Claro. ¿Vale? Porque todos los caniches van para allí, todos los caniches van para acá, porque van detrás de mí. Entonces yo realmente, cuando llego a casa, yo no les hago caso, porque es el momento de euforia, Mm, precisamente. Entonces yo cojo, abro la puerta y entro, y si tengo que dejar cosas o tengo que hacer tal, y están los perros, yo no les hago caso. Y al de 2 minutos, entonces ya les hago caso, cuando ya se han calmado. ¿Vale? Entonces, también. claro, todos esos lo van aprendiendo y a mí me han visto como estable y me siguen a mí. ¿Qué pasaba? Que él emocionaba a la perra Claro, claro, era y todo lo lo notan contrario, sí. inestable. Entonces es como, bueno, le digo, pues haz esto, cambia un poco su actitud con la perra y entonces ahora le sigue mucho más. Qué bien, qué bien. Pero son cositas como te dije, pues como groomer tenemos también que enseñarle a los clientes, ¿sabes? Sí, Para evitar ese tipo de cosas y para que el trabajo después para nosotros sea más fácil. sí, 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 eso nos facilitaría mucho más, porque un Claro. perro equilibrado es un perro sano. Y es un perro que va a estar tranquilo en la peluquería, que se va a mover Exactamente. poco, que se acostumbra y que al final, aunque la peluquería sea para él un estrés, va a ser el estrés más corto posible porque va a ser más tranquilo. Claro, a ver, es que simplemente a mis perros, el primero que, cuando ya ven que les llamo y no les es hora de llamarles, ya se empiezan a decir, uy, es que me van a bañar. Y no es que lo pasen mal, pero si lo pueden evitar, lo evitan. Obviamente, obviamente. Entonces, pero bueno, esto es conducta animal. Simple y pura. Sí, sí. Ahora, Leire, para seguir un poquito con la dinámica, aunque nos abrimos un poquito, pero estuvo muy buena la conversación. ¿Qué es lo más raro que te han pedido hacer dentro de la peluquería? ¿Alguna exigencia o alguna situación extraña que hayas pasado dentro de la peluquería? ¿Qué recuerdas? Ostras, es que anécdotas así tengo un montón, pero luego se me olvidan. Tengo que escribir un libro. Creo que todos los groomers podríamos escribir un libro con las anécdotas y las cosas que nos pasan dentro de la pelu. Si recuerdas una, si no, no pasa nada, seguimos a la otra. Eh, Pues ahora sí, así como raro, no, lo típico de teñirle las orejas a un perro. Ok. No, pero ya O... eso no es tan raro, ya eso Pero más eso bien se ha no es vuelto raro. parte del día a Eso... día, sí. No pasa Bueno, nada, Miguel. hace largos 10 años, sí, tranquilamente más de 10 años, sí que me pidieron hacer un hair tattoo, en plan, hazle una estrellita a la perra con... Ok, ok. que dices, pero ¿y esta loca de dónde ha salido? Pero sí, sí, eso es... Pero ahora mismo es que no caigo, la verdad, no... No, no te preocupes, pasamos a la siguiente, no pasa nada. Vale, ahora la siguiente es que tienes un hobby fuera de la peluquería canina, algo que te gusta hacer mucho. Ah, yo tengo muchos. Me encanta hacer de todo. Ok. ¿Alguno llamativo? Bueno, estuve haciendo espeleología, eso Ok, sí. Me gustan un montón los deportes en plan o sea, barranquismos y cosas que son puntuales. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo buceo. ay, qué bien, me Sí, que gusta ese. nos queremos ir a hacer un viaje y es como que guay, ahora estoy como súper enganchada con el buceo. Es que en general, si puedo, soy la típica de estoy metida en todo. Me encanta viajar, me encanta hacer y todo el mundo me dice, es que nunca tienes tiempo. Le digo, ya, es que siempre estoy haciendo cosas. Pero está bien, amiga, Entonces, estás disfrutando de la vida, que para mí eso es importantísimo, sí, ¿sabes? sí, me Al encanta final hacer es... bricolaje, Ok. todo, obras, cosas de mecánica, todo eso me encanta, todo lo que sea manualidades. Yo Cualquier soy cosa que sea arte, artístico. Sí, trabajar la madera, por ejemplo, me apasiona, me Sí, encanta. qué bien, Sí, qué buen hobby, me gusta, me gusta. estar haciendo, pues eso, muebles o Sí, mira. reparaciones de todo tipo, me encanta, me encanta, me encanta.
qué bien, qué bueno hobby. Yo siempre hago esta pregunta porque me gusta saber que detrás de la peluquería canina también hay personas que le gustan cosas que no tengan que ver nada con el mundo canino. O sea, siento Sí, que debemos tener como ese espacio sí, para no ver, desconectar. exacto, para desconectar básicamente, básicamente. Sí, no, y Ahora, bueno, no, nosotros dime. tenemos así un jardín bastante grande Ah, claro, y, ahí puedes hacer de y todo. estoy todo el rato que si las plantas, que si la hierba, que si hay que poner la valla. Por ejemplo, con la familia hemos hecho todo el frente del terreno, hemos hecho pues un muro con la valla, lo hemos hecho nosotros. Qué Entonces todo bien. eso me encanta Claro. hacer obras y Y aparte lo utilizas para compartir también con la familia, pues mejor. sí, 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 electricidad, fontanería, de todo. Nada experto, porque no hago nada Nada, experto, pero me nada, apaño. pero exacto. Mira, yo siempre he pensado que no hay nada que YouTube no te pueda enseñar. De verdad, ¿eh? Si Sí, tienes sí, una sí. duda de cómo hacer un conmutador, pues te vas y te metes en YouTube. Claro, yo siempre pienso, a alguien seguro se le ocurrió esta duda y fue más inteligente que yo que supo solucionarla y grabarlo en video. Ya ves, ya ves. Ahora, amiga, ¿tienes una anécdota bonita que recuerdes? Sé que me has contado varias anécdotas, pero ¿tienes alguna que recuerdes? Y si quieres reutilizar alguna anécdota de las que me contaste, pues es válido. En peluquería comercial, en campeonatos, en... La primera que se te venga en la mente, todas son válidas. Yo, así como anécdota como tal, no me sale ninguna. Lo que sí tengo muy claro es que cada viaje que he hecho de campeonatos, de seminarios, de ir a visitar a mi amiga que vive en Málaga, a Carmen Morillo también, que antes estaba en Sevilla, en Salamanca, y que hemos estado así, es que cada viaje es único. Me encanta visitarlos, me encanta compartir esas 15 horas de viaje de ida y 15 horas de vuelta, da igual las que sean, hablando con la gente. A mí es que todo eso son anécdotas que se me Que guardan aquí disfrutas, claro, y que son muy y, bonitas. y tengo tantas que no, o sea, no te sé decir una hora así que digas, pues suena tan interesante la verdad. No, bueno, o sea, está bien porque me gusta cuando son anécdotas que generalizan, por lo menos otros groomes, por poner un caso, me han dicho de, bueno, cuando lo típico, cuando entregan al perrito y ven la reacción del cliente. O sea, yo creo que aunque sean generales, son anécdotas muy, muy, muy bonitas. O sea, incluso el tema del mundial, todo lo que viviste allí, que fue la anécdota que nos contaste antes. O sea, yo creo que son anécdotas bonitas que nos deja el grooming, las disfrutamos y nos quedan grabadas en la mente para siempre. Pues mira, te digo una anécdota ahora sí que me acuerdo porque ha venido este nano. Ok. Eh, Yo siempre había tenido caniches blancos, este era el primer caniche negro que tenía, y lo típico de que necesitaba competir con él, y lo Ok. tenía en Continental. Y fui a ver a mi amiga que todavía estaba en Salamanca, Carmen Morillo, y Sí, sí, ella sí. tenía un afgano atigrado, que son casi, casi negros, pero es Ujú. atigrado, y lo tenía con el pelo largo, pero no lo estaba presentando ni nada. Y le digo, ostras, es que necesito extensiones para el perro, ¿de dónde lo saco? Y me dice, bueno, si te sirve el pelo de Ray, se llamaba el perro. Y me le quedo mirando y le digo, pues no te diría que no, ¿eh? Y me dice, pero a ver, ¿cómo te va a servir si es un pelo liso? Y necesitas un pelo rizado. O sea, es que el volumen, el peso no tiene nada que ver. Yo ya, bueno, todo esto es buscar una solución. Que Y texture le y digo, ahí polvo, lo que sea, todo. bueno, más complicado que eso, pero sí. Ok, Y ok. le digo, ¿te importa que le robe unos mechones al perro? Le digo, se los robo así de abajo, del lijar, del faldón o algo así, que no se vea. Y me dice, "Ah, lo que quieras, el perro está jubilado ya". Y digo, bueno. Y cogí, eran creo que 7 coletas, 7 o 9, pero Ok. cogí, ¿vale? Eran muy finitas porque el pelo liso ya ves que no aguanta. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, y me las llevé para mi casa y digo, ¿y qué hago yo con este pelo? Claro, se las intenté poner y evidentemente era el pelo rizado y el pelo liso, Claro, se notaba demasiado la diferencia. muchísimo. Y digo, bueno, pero si las tiño y teñí una, pero claro, si la textura del pelo seguía igual. Y de esas veces que me voy a cortar el pelo con mi peluquera. Y digo, jo, es que necesito cambiarle de textura a un pelo, necesito un pelo rizado así y tengo un pelo liso, liso, liso. Me dice, pues es que ya lo siento, no te puedo ayudar.
Pero estaba una clienta de ella que se estaba haciendo la permanente y me dice, hombre, yo cuando era pequeña me hacía unas trencitas muy chiquititas, y yo con el pelo liso que tenía, cuando me deshacía, me quedaba tipo afro. Y dije, Ujú. anda, mira tú por dónde. Idea. Y le digo, pues todo es probarlo. Y le digo, pero claro, tendría que hacerle la permanente, ¿no? Y me dice la peluquera, pues sí, para que puedas lavarla. Y me dice, toma, llévate. Me da un botecito de permanente, llévatelo y lo pruebas. Y le digo, pero ¿qué tengo que hacer? Y me dice, pues le tienes que poner el producto y luego lo tienes que dejar como 20 minutos con calor. Y yo, con calor. Digo, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, me ves en un mechón que no te exagero, era más fino que mi dedo, haciendo 7 trencitas en cada Uy, mechón. O sea, era trabajo de chinos. literal, sí. Le pongo el producto y digo, vale, ¿y el calor de dónde lo saco? Y estaba mi madre y me dice, pues con el secador. Y digo, sí, pero ¿qué voy a estar 20 minutos con el secador así? Se me va a caer la mano. Y me dice, no, pues lo colgamos de la mesa, de la peli Claro, o de algo. cualquier cosa. Bueno, empezamos ahí a hacer un artilugio total que dejamos colgando el secador encima de la extensión. Y al de 20 minutos lo voy y lo apago, lo voy y lo deshago las trencitas. Digo, Pelo caniche, de la nada. total. Qué buena. Pues resulta que le hice a todas las trenzas, claro, solo había hecho un mechón, Claro, claro, para probar. claro, pero como vi que quedó tan bien, hice a todas los mechones, todas las trencitas. Hice el tiempo que me tiré ahí haciendo trencitas, la permanente, el secador, claro, eran color atigrado. Ok, Tíñelas luego. Bueno, exacto. total que le llamo a Carmen, le digo, mira, que las he conseguido, que es que dan el pego que flipas. Y me dice, no me lo puedo creer, me dice, estás loca. Y digo, me da igual, yo me voy, Valladolid, Campeonato de España, con el perro con las extensiones de habano. Y me dice, pues tú estás loca, ¿cómo vas a...? Digo, que nos Que me vemos allí. voy, ya lo verás. Pues tengo una foto del perro con las extensiones del ¿Qué? afgano, que son una pasada. ¿Me la podrías pasar para ponerla en el episodio? Sí, Sí. la tengo en el Facebook, luego te la paso. Vale, me la pasa después y ya en la edición yo la pongo aquí para que la gente lo vea. Pero qué buena anécdota, de verdad. Pues Qué, está el perro con el Continental y no se aprecian que son extensiones de afgano. qué buena anécdota, de verdad. Qué bueno. La Me necesidad gustó. hace que la mente funcione. Totalmente. Y no, y cómo llevarte eso a tu día a día te ayudó, fíjate. O sea, tú estás en la peluquería, o sea, tú pudiste haber estado pensando, no sé, en lo que ibas a hacer pasado mañana, no sé, un plan o qué sé yo. Pero lo tenías, lo comentaste, o sea, ese tipo de cosas de compartir las ideas te puede Sí, ayudar sí. también a conseguir el fin a donde quieres llegar. Sí, sí, sí. Esto todo es una serie de casualidades, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi peluquera cada vez que me ve venir me dice, ay, a ver qué sorpresa me traes ahora. A ver qué pelo quieres hacer, uno rizado, uno liso. Pues anda que no le he preguntado cómo decoro al Burlington o cómo le hago bueno, de todo le he preguntado. Pero me ha dicho, es que yo no tengo ni idea, el pelo del perro será diferente, ¿no? Y le digo, No, parecido. no, más o menos, Sí, sí. más Qué o buena menos. anécdota, Leire, de verdad. Gracias por compartirla, amiga, con nosotros. Ah, Mira, qué ahora fastidio. esta pregunta ya es la final y no es obligatoria, solamente si deseas, puedes recomendarnos algún otro groomer que te guste su historia y te gustaría verlo aquí en un episodio del podcast. Eh, yo te recomiendo Axel Freeze. Ok, me lo apunto, me lo apunto, me lo Es, apunto. la verdad que es una chica súper encantadora, que también la engañé completamente para que presentase en las 4 categorías. No sé si me odiaba o me amaba en ese momento, pero Pues mira, me la apunto y bueno, como le digo a todos, si gustan estar aquí, para mí va a ser un placer conversar con ella, como fue conversar contigo, Leire. De verdad, gracias por darme esta conversación tan increíble que me gustó mucho, me reí muchísimo, me encantaron tus anécdotas, aprendí mucho muchas. de toda tu historia y para mí fue un placer conversar contigo, de verdad. Lo mismo, me lo he pasado muy bien. Y oye, que tenemos pendiente, hay otro podcast, Sí, sí, lo tenemos pendiente para hablar, ¿qué era lo que íbamos a hablar? Del tema del alquiler de perros. el alquiler de perros. Ok, lo dejamos para un Ahí también episodio. tengo unas anécdotas muy buenas. Sí,
Pues mira, me lo apunto y para el próximo episodio, mira que en un futuro quiero hacer episodios presenciales y a lo mejor pues el tuyo puede ser uno de los episodios presenciales para conversar de eso, ¿vale? Hoy estará muy bien. Ya me avisas. Seguro que sí, quedamos ahí en contacto. Leire, muchas gracias por todo, de verdad. A Un la, placer. a las personas que nos ven, pues les pido que se pueden suscribir. Me estarían ayudando mucho a que el canal siga creciendo. Darle like, suscribirse, comentar lo que le guste del episodio. Y bueno, Leire, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Un beso. Un abrazo, cuídate mucho, Hasta luego. chao. Igual. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.